Esto es empezar con alegría, tío. Ay, con un estornudo. Ay, También estoy con bueno, la alergia, tío. sí, estamos bien todos, ¿eh? Es una mierda todo, tío. Bueno, eh... hola a todas y todos los que nos estáis viendo. Soy Rayitox. Aquí tengo hoy como invitado al gran, excelentísimo Mark Jules, con el que vamos a poder hoy hacer varias cosas. A mí solo me Una, veas como capa para una, Ray. No me líes, que te vale, temo. te cuento. Lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a analizar Instagrams, pero te quiero comentar algunas novedades porque yo no sé si te has enterado de todas las cosas que están pasando. Mira, la primera, ¿vale? Para toda la gente que esté siguiendo el canal un poco y que ya sepan de qué va todo, pues yo creo que os va a hacer bastante gracia. Una es esta. A ver, un momentito. Am, vale, un momento, que lo ubique aquí. Ahora lo veréis. Me tienes en Venga. ascuas. Sí, ahora lo verás. Ahora lo verás. Vale. Mirad, que le comparto la pantalla. Compartir sonido. Y ahí va. Hay un momento que saltemos la publi. Vale, Debate una es sobre el esta. arte contemporáneo, haciendo un video reacción a la última entrevista de Rayitox a Fernando Castro, y para ello he titulado esta intervención Posmodernismo conceptual en las artes explicado. Vale, básicamente, Posmodernismo conceptual en las artes explicado. eso es. Mm. Para los que queráis ir a verlo, pues es en el canal de Sistemas Estéticos de Dimo, donde básicamente lo que sucede es, os lo voy a resumir así muy rápido, yo quedo como un completo tarao, o sea, ¿sabes? Medio ahí, como alguien un poco lerdo, pero poquitito, poquitito por ahí. Y luego Fernando Castro queda como muy malo. Y donde hay una cosa que ha hecho que me ha llamado la atención y es que ha mezclado temas diferentes. Por ejemplo, porque ha habido un momento que estamos hablando de Habacuc y lo Sí. ha colado como si estuviéramos hablando de Avelina. O sea, es que ha hecho unos cortes ahí un poco raros. O sea, ha hecho una selección de Ah, o sea, es cortes. la entrevista que bueno, el diálogo que O sea, hicisteis, pero cortado. sí, eso es. O sea, para que no fuera tan Dimo. largo, me imagino. Para, para que no fuera tan largo, que también lo entiendo, pues lo que ha hecho ha sido seleccionar directamente diferentes trozos. Lo que pasa es que, claro, hay cosas como que no cuadran. Y aparte, hay momentos en los que estábamos hablando de Habacuc. Y lo ha metido como también dentro de la historia con Avelina, ¿no? Bueno, no sé. La verdad es que ha habido un momento ya que lo pasé un poco a cámara rápida, tengo que confesarlo, ¿eh? Porque ya se me hacía como que era un poco incidir todo el rato en lo mismo. Pero bueno, guay. O sea, bien que Dimo haya expuesto su visión, que haya hecho su análisis y que lo haya compartido. Me parece genial, no tengo ningún problema con ello. Y bueno, si alguien quiere ir a verlo, pues que sepáis que Dimo ha hecho esta video reacción. Y bueno, siempre está bien ver lo que va comentando otras personas, ¿no? Más cosas, más novedades. Más novedades. Estoy ahora hablando con Abacuc y con Fernando Castro. Y en breve va a haber, si todo va bien y no hay ningún cambio, un encuentro de Abacuc con Fernando Castro que va a ser de alto voltaje. Yo creo que va a ser algo realmente intenso. Va a ser algo heavy. ¿Vale? Porque cada Wow. uno, cada uno tiene su postura, cada uno tiene su posición. Pero bueno, para los que no Y luego sepáis, a mitad de la conversación metes a Dimo. para acabar de darle un poquitito de salsa. Luego, más novedades. El sábado, si todo va bien, todavía esto es algo que tengo que acabar de hablar con toda la gente que en un principio puede ser que esté involucrada, porque lo estoy diciendo aquí sin todavía haberlo confirmado, con lo cual hay que ponerlo un poco en cuarentena. Pero el sábado de 3 de la tarde a 9 de la tarde, hora española, vamos a hacer la maratón. ¿Vale? O sea, este sábado que viene, ya voy a empezar, lo anuncio ya ahora, que queda hablado que el sábado que viene, de 3 a 9 todas las personas que nos estéis viendo,
hacer aprovisionamiento de ganchitos, palomitas, bebida, comida, bueno, de la que queráis. Iba a decir comida guarra, pero no tiene por qué ser guarra, puede ser comida vegana, lo que os apetezca. Pero Mm. aprovisionaros porque va a ser un non-stop, desde las 3 hasta las 6. Y mi idea es incluir debates, entrevistas. Hay una cosa que me gustaría hacer, que creo que va a estar muy bien, y lo digo ya ahora para que toda la gente que sean artistas y que me estén viendo y quieran participar, que se preparen. Porque lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. El sábado habrá un momento en el que daré o sea, o sea, se creará un espacio para que todos los artistas que quieran, durante un minuto, Marte, me has ido, ya es como que no has podido con tanta novedad, durante un minuto puedan presentar su trabajo, pero va a ser un minuto de reloj. O sea, será como, daré las claves de Zoom, las personas estarán esperando y selecciono uno, venga, te ha tocado, tienes un minuto. Entonces, en un minuto me tienes que explicar lo que haces, para que yo lo sepa, hablarme de tus redes sociales, hablarme de tu trabajo y que seas capaz de dar una imagen global de tu trabajo en un minuto. Cuando el contador acabe, o sea, desde 60 hasta cero, cuando llegue a cero, la conexión se cortará. O sea, no habrá tiempo para hablar más y pasará al siguiente. Es como algo rápido, pam, pam, pam. Para que así todas aquellas personas que quieran hablar de su trabajo y que quieran experimentar lo que es el decir, oye, mirar, hago estos dibujos o hago este trabajo de, yo qué sé, de performance o hago arte conceptual o hago lo que sea. Tendrán 60 segundos para explicarlo. Pero tú eso Luego, lo has pensado bien. Quiero decir, no sé, meditado. no, Porque tú no, ¿por piensas, qué? A ver, entre dime. que se conectan. Pues, va, ¿se No, me oye? Hola, sí, ¿qué no, 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 tal? no, 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 no. O sea, las personas que quieran conectarse tendrán las claves de Zoom que yo la pondré, Sí, ¿vale? La gente se conecta, pero cualquiera se puede conectar, que cualquiera. sea artista y que quiera presentar su trabajo al resto de la comunidad. Entonces, tienen 60 segundos para presentarse. Si los 60 segundos los quieren gastar en, uy, ¿se me oye? ¿Se me oye? Uy, no sé si se... Pues bueno, cuando acabe el contador, bueno, se habrá quedado en una performance de a ver si se me oye. Yo creo que puede ser divertido. Habrá de todo. Habrá gente que lo tendrá súper calculado. Otros que, bueno, yo creo que... y nada, y se les habrá pasado. Creo que puede ser como una experiencia divertida. Bueno, eso por un lado. O sea, tenemos Habacuc, tenemos la maratón del sábado y tenemos lo de... ¿Qué más? La maratón del sábado, lo de Habacuc y bueno, y lo de Dimo que ha hecho ahora hace poco. Ah, y otra cosa también, otra novedad que me la ha enviado hace un momento Bob Starship, que también, por si queréis verla, bueno, a mí me ha gustado, hombre, claro, me ha gustado obviamente. Mirad, es que me lo acaba de pasar hace un momento y la verdad que le ha quedado bastante chulo. Lo voy a pasar así un poco rápido, pero es un retrato que me ha hecho con Procreate. Mirad, os lo voy a compartir para que lo veáis. Ah, ahí va. Bueno, o sea, ha pillado una imagen mía de estas también con cara de besugo. Y bueno, pues él ha hecho ahí un retrato con el Procreate. A Lo voy ver. a pasar rápido porque son 8 minutos, no nos vamos a pasar a los 8 minutos, pero si lo buscáis, la gente que queráis verlo, si os hace gracia y queréis ver un poco cómo ha sido el proceso, pues esta es la cara de la que salgo así con cara de tarao. Y ahí empieza y bueno, pues es una... Más tarde aflojo esto un poco. Bueno, podéis irlo viendo un poco como... Ahí va avanzando, cada vez se va apareciendo más. Y bueno, no voy a desvelar cómo es el final, os dejo que cada cual, el que quiera, que lo vea. Aquí tenéis el canal de Bob Starship, por si alguien quiere suscribirse. Pues nada, mira, ahí lo voy a hacer yo delante de Se todo el mundo. titula Rayitox en Procreate. Vale. Rayitos en Procreate, eso es. Procreate. Pues es fácil de buscar. Sí, es fácil de Buscadlo. buscar, pues eso. Y Mira, apoyad el además, arte Bob bueno. Starship está ahora mismo, dice, saludos Rey Mart, ando con pendientes en la oficina pero escuchándoles. Pues mira, ahí va tu vídeo, Bob, muchas gracias. Ya digo que me ha encantado dejar un comentario y la verdad que bueno, me ha hecho ilusión, porque no, nunca me habían hecho un retrato así con Procreate, rollo stop motion en YouTube. Es como, bueno, pues me ha parecido un detalle, o sea que te lo agradezco un montón, Bob. Vale, hacemos un poco saludos y empezamos ya a analizar cuentas de Instagram.
Nunca sé pronunciar este nombre, tío. Buenas, pues buenas, ¿cómo estás? Narval Taciturno, saludos, Juan Fecit. Víctor de la Rosa Articrítica, saludos desde el infierno venezolano, saludos desde aquí, un abrazo muy, muy grande a Víctor. Rogual Radiante, otro hermanito, hola, ¿cómo estás? Justo estoy viendo la videoreacción que Dimo le hizo a Rayitos y Castro sobre Avelina. Bueno, pues ya contarás a ver qué tal. Macart MC, hola, pues ¿cómo estás? Saludos Raimar, vale, este le saludo, ¿verdad? Vamos a verlo después, lo de Dimo, muy bien. Eso, verlo después, no os cortéis, que nosotros estamos ahora en directo, en riguroso directo, tenéis que verlo. Ese encuentro va a ser bestial, va a ser muy brutal, va a ser muy, muy intenso y yo creo que va a ser muy enriquecedor. Vamos a ver qué tal queda. Me refiero al encuentro de Abacu con Fernando Castro. Yo creo que va a estar muy, muy heavy. Lo que pasa es que con el ritmo que tienen cada uno al hablar, va a ser. Tú vas a estar también para un poco ir dando Bueno, paso. ya sí, no sé, ya se irá viendo. Vamos a ver qué tal. A ver cómo. Sí, pero estará bien, estará todo bien. Va a estar guay. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? LVX Alfa Omega, espero que hayas tenido en cuenta mi propuesta. Sí. Monilo, Moni, qué emoción. Pon 2 minutos mejor. 2 minutos. ¿Tú crees que sería mejor 2 minutos? Es que me da como que igual va a ser demasiado. Es que Bueno, igual. el tema es que si lanzamos el enlace así en general a cualquiera, fíjate, con la de audiencia que tienes, se puede ir el maratón solo en eso. Habría que poner, no sé. Yo había mm, pensado que en 1 minuto, o sea, yo prefiero que igual toda esta idea dure 4 minutos, porque solo ha habido 4 personas y en 4 minutos se acabe. O si no, directamente durante todo el maratón, eso también podría ser una buena idea, dejar los datos y si alguien se quiere conectar, pues que sepa que va a entrar, tiene ahí 1 minuto y, ¿sabes? Como si fuera, vendría a ser como publicidad, pero no es publicidad, simplemente es, pues cualquier artista que le apetezca compartir con otras personas que hacen arte lo que está haciendo y ya está, no tiene más, mm. ¿no? A ver, ¿cuándo eso? Pues el sábado próximo, hora española, de 3 a 9. No me sé ahora todas las diferencias horarias que hay con México, Argentina y tal, pero creo Va a que con ser el México primer maratón de YouTube artístico de que este se ha hecho, yo estilo. creo. No se ha hecho nada Y parecido. no, y la idea es en el maratón intentar recaudar dinero para poder crear un libro. Pero estoy pensando en lo siguiente. Aquí todavía lo tengo un poco en el aire. En hacer, según la cantidad que se recaude, hacer Ujú. o bien un libro u otro. Si no se recauda mucho, o sea, hasta cierto tope, pues hacer un libro que sea más bien como de humor gráfico, hablando un poco, sería un poco como mi visión como artista youtuber y las cosas que me van pasando, donde voy a hablar pues de ti, de Castro, de Borrego, de eso, como para toda la gente que está metida en lo que es la línea del canal, se van a reír, se van a escojonar, yo creo que va a estar muy divertido. Ese sería uno. Y si de repente llega algo más heavy y que de repente hay mucha gente que pone dinero y el sábado es como que alcanzamos un récord de la leche, pues hacer un libro ya más gordo, con recopilación de entrevistas, citando a toda la gente, por supuesto, tanto en un caso como en el otro, que haya participado en los superchats del sábado, y que sea pues con entrevistas, algo de obra mía, un poco algún texto hablando de cómo empecé con esto, alguna cosa también de humor gráfico intercalada, o sea, como O un sea, tocho, pero edición ya de lujo, deluxe. un poco, eso La es, deluxe. eso Depende es. de lo que saquemos, será más deluxe o será Eso es. Y ya la idea más. sería el libro publicarlo en Amazon, ¿vale? Y que la gente pueda o bien descargárselo online o que lo puedan imprimir en papel. Entonces, con ese dinero, lo que haría seguramente, porque como va a ser bastante curro de maquetación, sería tratar de buscar a alguien que me ayude y que se encargue del tema de maquetación. Vale. En un principio, esa sería un poco la idea. Y si la cosa va muy bien, pues igual también se podía lanzar algo en torno al tema del merchandising, que también la otra vez comentaba alguien, tema camisetas o así. Pero bueno, no sé, ya Y se vería, la porque idea del maratón será como un poco meter en esas horas
todo el contenido que tiene el canal, ¿no? A lo mejor intentar meterlo, o sea, una hora, a lo mejor una entrevista, en otra hora un debate, en otra hora Eso es. un... Que la gente es como que estén en casa y venga, pim, pam, pim, pam. Video Vale. reacción, venga, algo cachondo, algo con humor. Ahora de repente, pues venga, yo que sé, hablamos con el doctor Soriano si le apetece, porque todavía no se lo he comentado y no sé si va a poder y le va a apetecer, que esa es otra pregunta. O sea, con todo el respeto del mundo, porque ya te digo, no sé si esto Y al tendría que final haber. del todo hacemos como una despedida Al con final del todos ahí todo, brindando y... eso es. Bueno, al final del todo había pensado también que se podía. Bueno, me gustaría hacer como un debate sobre land art. Que la otra vez lo había comentado con Fernando, que también podía estar guay. O sea, podía estar muy bien el hablar con otras personas, ya sea si le apetece a Rafael López Borrego también, o quizá también al doctor Soriano, que sería increíble, poder hacer como un especial sobre land art. Pero si no, pues ya veremos otro tema, porque tengo que hablarlo con ellos. Pero bueno, sea como sea. Mi idea es que haya debates, que haya entrevistas y que de 6 a 9 sea pam, pam, uno detrás de otro. ¿Vale? Entonces, en los superchats que saquemos hoy, podrías invertirlos en un orinal para ponerte debajo de la silla durante todo el Digo, maratón. yo pensando, ¿de qué cojones me está hablando este ahora de un No, orinal? tío, yo sabes que soy práctico, siempre soy práctico. Entonces, lo que Mira, saquemos hoy para el orinal, para que en esas... Porque ¿cuántas horas son? 6 horas que vas a estar. claro, son 6 horas. 6 horas, Estaré. ¿eh? Seis Bueno, en algún horas. momento tendría que ir al lavabo, tío. Bueno, de No, no, hecho, no, no, hoy. no. Hoy, Entonces hay mira. que estar ahí, al pie del cañón, Rayitox. Nosotros, Hoy, los colaboradores, sí podemos, pero tú eres claro, claro. el artífice. Oye, Entonces, te preguntan pillas que un si vas a orinal, estar. Oye, tú vas a estar, ¿no? yo estaré, pero a ratitos, Bueno, porque claro. tengo vida. El único que estará ahí todo el rato voy a ser yo. Tengo No, es vida que más allá del canal, lo creas o no, Ray. no, es que lo estaban preguntando por aquí. Que si vas a estar tú. Mira, Niño Ah, que si Lobo voy a estar KC. yo, sí, amigos, voy a Niño estar. Lobo KC dice, ¿estará Mar Jules? ¿Ves? Es que La si no, no gente es lo te quiere, la mismo. gente te quiere, Mar. No es lo La gente mismo, te no es lo quiere. mismo. Bueno, oye, Marco Malbicho, muchísimas gracias por ese super chat. Ya vamos calentando motores, venga. A ver, ¿qué más? A ver si no hay zoom bombing con porno del Ludo, dice Naval Taciturno con el tema de esto de un minuto. Hola chicos, Tiene aquí peligro eso, 88. Ray. Tiene peligro, ¿eh? Bueno, si vemos que sale algo heavy, pues se quita rápido y ya está. Yo qué sé, tío. Hasta ahora todo el mundo se ha portado muy bien. A ver, ¿qué más? Me pondré pañal para no tener que levantarme ni al baño. Muy bien. 24 horas, no, 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 no. De 3 a 9. De 3 a 9 que ya está bien, Pero, ¿eh? pero el tema es que querríamos que participase Castro y ya sabéis que si entra Castro puede que de las 6 horas sean 18. No te metas con Que no Castro, me que, estoy que- metiendo que con luego Castro. cobras, que Pero luego si me parece una cobras. virtud eso, o sea, me parece una gran virtud, o sea, Sí, la verdad que sí. eso puede pasar, bueno, y no por Castro, sino por cualquiera de nosotros, que de repente nos enrollemos y lo que se preveía 6 horas se convierta en 18 o Bueno, 10. ya veremos, pero en un principio sería, o sea, a nivel de horario, empezamos con la idea de que sería desde las 3 de la tarde del sábado hasta las 9. Y luego a partir de ahí, pues ya vamos viendo. Podríamos hacer un dibujantes peculiares, igual también, podría ser Sí, la idea una sería buena meter idea. en ese maratón un poco todo lo que hacemos normalmente en el canal. Pues se Eso mete es, todo como una especie de, pues eso, como una experiencia de todo junto, ¿no? En una tarde o una tarde-noche, a ver cuánto. eso es, El mínimo 6 horas, pero bueno, luego si se alarga la cosa, eso podría pasar. eso es. Y luego otro tema, para todas las personas, ya lo comenté en el otro directo, pero por si alguien no lo ha visto, todas las personas que sois miembros del canal, que estáis acuquinando, pagando 1,99 euros cada mes para apoyar este canal, he dicho que todos los que me enviéis, Pera ya me ha enviado el suyo, por ejemplo, los que me vayáis enviando vuestras fotos por Instagram en privado, me decís, oye, que soy miembro del canal, me enviáis vuestra foto y lo que haré será hacer como un collage customizado con mi estilo artístico y os lo enviaré de vuelta, ¿vale? Eso, si os apetece, pues que lo sepáis todos los que seáis miembros del canal vais a tener eso gratis, sin que os cueste un euro. A ver, ¿qué más? Guapo. Al final de la maratón nos conectamos todos por Zoom y cantamos el We Are the World. Bien, ahí empezamos a batalla de ideas. Bien, bien, bien. Me gusta la A mí idea, me también. gusta un montón. Turbo orinal, dice aquí me. Vale, primera vez que puedo ver en directo. Saludos desde México, Eduardo Villegas. Pues bienvenido, Eduardo. Muy bien. Contento de tenerte aquí.
A ver, ¿qué más? Ah, bueno, otra cosa que igual estaría bien es hacer una videoreacción a la videoreacción de Dimo también, que alguien lo ha comentado. Ah, sí, 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 hay que reaccionar. Pero la cortamos y ponemos las frases También. que nos interesen, ¿no? Como hace. Claro, Ay, bueno, a ver. manipulamos un poquito. Un Bueno, poquito. sí, y luego a nivel de entrevistas tengo que mirar si hay alguien que se quiera. Yo la sensación que tengo es que después del último directo con Castro, en este canal voy a pasarlas bastante chungo, voy a pasar las putas, tío, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? para poder invitar a artistas a que vengan a comentar o a Mira, hacer te una voy a decir entrevista una conmigo. cosa Porque que quede se entre tú. arriesgan luego a que Castro les meta ahí lo que Ray, fulmine. Ray. El Castro solo mete caña a. En fin, me voy a callar. Una cosa entre tú y yo. Quien le caiga mal Castro es un buen filtro para saber que no, Que no no, te que. puede caer mal una crítica de Castro. Si lo hace con una gracia, joder. Ya. ¿Entiendes? Sí, sí. No, la Bueno, verdad que sí. A mí me ha repartido leña también. Y sí. claro, lo hace con mucha Sí. gracia. No, lo hace de tal manera que es que te está dando pa'l pelo y tú estás como riendo y diciendo, ah, qué bonito, mira qué guay. Me mojo. Porque tiene esa cosa del madrileño gracioso. Es que lo Pero no tiene, es, lo no es de tiene. Madrid, Ah, Fernando. ¿no es de Madrid? Joder, pues habla que parece de Vallecas, ¿eh? No, 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 no. En el Es de Madrid. sentido Bueno, lleva mucho de. tiempo, pero no, no, no es de Pues Madrid. se le nota, se le nota. Tiene esa cosa, sí, hombre. No, no te puede caer mal Castro, es absurdo, vamos. Ay. Bueno, a Cuando se ver, pone a repartir, es verdad que. reparte para todos. Lo No dices se libra, por cierto personaje, ¿no? Que. no se libra a nadie. ¿De ¿De qué las me... duchas frías o qué? ¿El de las duchas frías? ¿No? ¿Te acuerdas lo de las duchas frías? Que lo No, dijo tío. este hombre, el de Ferrari. El de las. Ah, el Nahuel. Bueno, Nahuel también le ha tocado, claro, Nahuel A también ha Nahuel es el que apuntado. más le ha dado. Nahuel ha A Nahuel recibido. lo ha puesto. Oye, pero está ahí funcionando muy bien el vídeo de Nahuel, ¿eh? Lo han visto ya más de Sí. 2.000 personas. Y el de Castro 5.000 he visto hoy. O sea que... A ver, que funcione está bien, mientras no le hagan caso, o sea, lo demás, Bueno, bueno, ¿qué quieres? ¿Tú también aquí repartiendo leña o qué? vamos a las cuentas de Instagram mejor. Sí, ya te veo. Es más No te pacífico. quieras marcar un Castro, tío, que para eso hay A que... Castro hay uno, Castro hay uno. Eso ya Castro hay uno, tío. sería. Venga, va. A ver, un momentito que me hago el login en el Instagram. Un segundo. Y empezamos a analizar cuentas de Instagram. Vamos a ver, si hay alguien que tenga muchas ganas de que miremos su cuenta, que se marque un super chat y entrará de los primeros. Venga, va. Vale, ya tengo aquí perfil. Venga, va. Vamos allá. A ver. Comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, pues vamos aquí. Seguidores. A ver. ¿Cierro los ojos o cómo hacemos? Venga, ¿cómo hacemos? Sí. Sí, Como venga. otras veces, ¿no? Cerramos los dos. Claro, Cerramos los dos, ¿eh? dale. Y tápate la nariz también, venga. ¿Te imaginas que no sale Nahuel? Oye, podríamos probar a taparnos la nariz y el primero que, que respire. ¿Tú sabes el chiste ese, tío? De los dos que querían invitar y dijeron, bueno, va, te invito yo. Y el otro, no, te invito yo. Espera, voy a quitar esto. Ese es un chiste con catalanes, tío. Es un chiste con catalanes, sí, sí. Bueno, da igual, va, voy a pasar el chiste. Si alguien quiere que cuente el chiste, que lo diga, igual luego me arranco. Va. Em, Eres muy políticamente correcto, Ray. Luego te sale un Ya, Castro y claro, te rompe. me rompe, me rompe. Bueno, va, cerramos ojos. Venga, sí, 3, 2, 1 y empiezo a darle que salga Dimo, que salga Dimo, que salga Dimo. otra vez. Ya, Dan Gigi. Vamos a venga, a ver. ver, Dani Juárez. artista. Vale, venga, centro. Pero, a ver, un momento. Esto... Foto, Bueno, no ¿no? sé. ¿Hacemos fotografía también? ¿Incluimos fotografía? Hombre, esto es un canal de arte, ¿no? Nosotros podemos Ya, con sí, sí, todo, lo digo amigo. porque no sé Porque, a ver, hay gente que se lo toma en serio, en plan, quiero hacer fotografía y hay peña que van ahí con el móvil en plan a voleo. Yo qué sé, Hombre, él tío. se define como artista, arte, arquitectura y fotografía. O Pues sea, venga, vale, tienes razón, tío. Venga, va. amigo. Pues tú dirás. Pues que yo de fotografía tampoco entiendo un pimiento, Hombre, ¿sabes? pero se puede hablar de composición, de lo que Vale, te pues, sugiere la pues venga, propia va. imagen. Izquierda, centro, derecha. Centro, venga. Ahí los dos. Espera, ahí. Ya, ya. Hostia, pues mira, ha salido una Por Dios, máscara. ya. Portrait. A ver. Oye,
Bueno, esto es un... A ver, esto lo ha hecho él, ¿tú crees, tío? Es que es lo que nos... Me imagino que es una foto, ¿no? Pues, venga, va, hazme tú, empieza tú. Porque no se define como... Todo A ver, tuyo. yo lo que creo que aquí, o sea, lo que tenemos es una un poco típica foto de producto. O sea, yo ocurre unos años en Berlín, además, retocando fotografía para productos, ¿no? En una Mm. empresa que hacían fotografía de productos. Creo que estamos ante la típica foto que más allá de querer sugerir algo o transmitir un mensaje, es simplemente como una foto de producto. En este caso tenemos una máscara tribal, pero es, bueno, como foto de producto, ¿no? Mm. Con las dos luces cruzadas y A mí, honestamente, tampoco... esto es lo que me parece que es de lo típico que te vas al museo, ves Sí, una figura y haces ahí una foto de lo que hay. bueno, no Eh, sabemos si el fondo ese a lo mejor lo ha puesto él o estaba ya. No sabemos, pero bueno, en cualquier Querría caso que... funciona bien, contrasta muy bien Bueno, a ver, con la máscara. sea como sea, a mí este tipo de piezas me encantan. Sí. Pero me encantan nivel Dios. O sea, todo lo que sea arte, entre comillas, primitivo, Te digo me una fascina. cosa, le pones a la máscara un gorro de colores A ver qué y vas a con decir esas ahora. cejas, tío, con esas cejas y esa boca, te juro ¿Qué que soy se yo? parece un huevo a ti, ¿eh? Ya. En Sí, serio, ¿eh? tío. No es coña, ¿eh? Míralo bien. Mira el gorro que lleva, como ese gorro que Mark, lleva. ¿sabes que si dices algo así, sabes que luego voy a recibir más memes en Instagram, tío? Cabrón. Vale, vale. No, está bien. Venga, va, vamos a por otro. Ya verás, te vas a cagar. Luego voy recibiendo memes de franciscano. Ostras, era muy bueno, ¿eh? El meme ese que te han mandado. Hostia, tío. No, la verdad que está, está brutal ese tío. Bueno, digamos que es una foto como con una composición, pues el producto en medio para destacarlo, muy horizontal, tampoco pretende nada más, muy frontal, el punto de vista. Entonces, bueno, pues o sea, pretende presentarnos una obra, un producto. No requiere más. Las dos luces esas así como cruzadas, que no sé si serán focos o sea la propia luz natural del lugar, poco más. Es que tampoco se puede. Mira, lo O sea, siento, yo creo pero que que es como se debe fotografiar un producto en este caso. Sí. os quiero... hay un museo que para mí es el mejor museo del mundo, tío. Mira, un segundo porque os lo Presiento que presento. este vídeo se nos va a ir un poco. Sí, mira, este, tío. Mira, si queréis ver arte, o sea, para mí de lo más top, más que irte al MoMA, más que irte al Reina Sofía, más que irte a cualquier otro lado, bajo mi criterio, ¿vale? Ojo, bajo mi criterio, esto es esto que vais a ver, el Museo du Quai Branly. ¿Tú has ido a algún... Bueno, es que no sé No, si... nunca he estado en ese museo. Bueno, tío, pues este museo es... O sea, si hay alguien que sea pintor, dibujante, ilustrador, incluso que me da igual, que le guste el arte conceptual, cualquier tipo de arte, vete a las raíces, a lo que se viene haciendo desde hace 500 años en mogollón de sitios que están fuera de este rollo eurocentrista, ¿no? De las sociedades modernas, capitalistas, neoliberales y todo este rollo. O sea, vete a lo que se hacía en Papúa Nueva Guinea hace 200 años. Vete a lo que se hace, ¿sabes? En pequeñas islas, en determinadas zonas remotas de África. Es una pasada. Es una pasada. O sea, aquí hay piezas, pero tienes que ir, porque aquí ahora, la otra vez estoy mirando la web y no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Hay que ir ahí y tenéis que ver las piezas que hay. Vais a flipar con las máscaras, con las ropas, vestidos. Es como una eclosión que te vuela la cabeza y te entra un mogollón de ganas de crear. Si estás en un momento de sequía creativa, te vas a ese museo y de verdad lo que estáis viendo ahora no es nada, no es nada. Además lo tienen todo repartido por continentes y dentro de cada continente por países, ¿sabes? Muy, muy, muy heavy. O sea, muy buena, tío. Esto, muy recomendable. Vale, nada, ya está, ya lo he dicho. Y No, si... no, no. O sea, deberías hacer un canal de asesorar artistas, tío. Ya. Porque esto sí que es un buen consejo.
para... Bueno, a mí personalmente Que me sí, que sí, que sí, encantó ver totalmente, lo que hace. totalmente, Omsidamon totalmente. Sadamon dice, ese museo es colonialismo cínico y es más europeo que nada. Ve a verlo, Axel. Si no has ido a verlo, ve a verlo yo. O sea, simplemente por el hecho de ver lo que se hace en lugares recónditos que normalmente están fuera del circuito habitual de lo que es el arte, porque normalmente al final siempre si te fijas, América, Europa y ahora un poco Asia. Pero de arte africano se sabe poquísimo. De lo que son de muchas islas de Oceanía se sabe poquísimo. Y hay una Y riqueza que no que seamos puedes. tan papistas, hombre, que en el Y, mundo y- hay y muchas en, y- contradicciones. y en Australia mismo, tío, todo el arte aborigen, pues ahí también hay arte aborigen. Pero ¿por No qué sé. decía lo de que es como muy colonialista? ¿Porque han cogido obra de allí y se la han llevado a París o qué? Bueno, supongo que porque, no lo sé, supongo que porque están mostrando obra de otros países y la están mostrando en París. Pero no, yo no, bueno, no sé, yo no lo vi desde esa óptica. Si lo quieres verlo desde esa óptica y no te gusta ir a un museo así, pues oye, cada cual me Claro, parece claro. fantástico. Pero yo reconozco que lo disfruté pero como hacía mucho tiempo que no disfrutaba. O sea, normalmente muchas veces cuando voy a una exposición a ver cosas de pintura, es difícil que algo me vuele la cabeza. Y ahí, o sea, hubo un montón de cosas muy increíbles. En una vitrina prefiero nunca verlo. El olvido como respeto. Bueno, no sé. Axel, ¿Qué dice? ¿Qué dice? respetable. ¿Qué dice? En una vitrina prefiero nunca verlo. El olvido como respeto. Bueno, posición respetable. Posición respetable. Pero yo qué sé, yo voy a un museo donde de repente puedes tener acceso a ver lo que se hace en diferentes lugares del mundo y cosas de hace tanto tiempo. Entiendo que es verdad que pues, se puede interpretar todo desde una perspectiva colonialista y todo el tema, pero si de repente en cualquier país colonizado hubiera un museo donde también hubiera cosas de otros países, Si mm, nos limitáramos a aprender un poco más y a juzgar un poco menos, ¿eh? ya, No estaría mal, por cambiar un poquito el chip, ya digo. ya. Todo el tiempo sacando dobles lecturas a todo. Si nos O limitáramos sea, simplemente a a... ver, o sea, que- por que- ejemplo, es dime. que creo que hay diferentes, por ejemplo, lo que pasa con el British Museum, ¿no? En Londres, no sé si. Bueno, coño, si estuve contigo en Londres, tío, no me acordaba. Contigo con Esme. En Londres te vas al British Museum y sí que hay zonas donde hay un montón de piezas que son fruto de un. O sea, que han ido ahí, han expoliado lo que han querido Bueno, y en el tal. Louvre, que decías antes Claro. París, en el Louvre, lo que En tienen el de Louvre, Egipto, en el sí, sí, Louvre, eso es. En, claro. en Alemania, el Pérgamo. Por ejemplo, el Museo del Pérgamo, tío. También, en cierto modo, lo compraron por 4 chavos y se lo llevaron. Claro, pero es que si empiezas Es a tirar verdad. siempre del hilo, Pero Ray, concretamente, yo no sé, tendría que informarme más, ¿vale? Reconozco ya, pero que es que eso no vale, igual alguien porque, me dice, no, 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 mira, es que resulta que no, que han arrasado por todo el planeta y se las han llevado. Pero yo para mí, en ese momento, poder ir a ese museo y ver piezas que se hacen en islas remotas donde que no son necesariamente colonias francesas. ¿Sabes? Habían cosas de Australia, cosas de América, cosas de otros países europeos. ¿Sabes? Y no creo que es que sean todo obras donde han ido a arrasar y todo el rollo. pero es que es lo que te digo, si empezamos siempre a tirar del hilo, el arte egipcio, a lo mejor para que floreciera, arrasó a otra civilización anterior de tal. El arte indígena de tal, a lo mejor esos indígenas arrasaron con... O sea, si empezamos siempre a tirar del hilo, al final, ¿dónde nos quedamos? En la nada. Pues Ya. hombre, Bueno, entendiendo que el ser humano es un animal lleno de contradicciones y nuestra civilización se ha sostenido sobre muchas injusticias, a veces llega un momento en que tienes también que poner un poco la mente en blanco y disfrutar y aprender y ya está. No puedes estar todo el tiempo, entonces no avanzamos hacia ningún lado, ya. ¿no? Sí, sí, cierto. A ver, Niño Lobo Cacé dice, ¿pueden comentar mis ilustraciones del Mago de Oz? Qué Eh, bonito. vale, vamos a mirarlo. Ya me ha llamado la atención. Me gusta, ese ¿Te libro gusta me el gusta Mago de Oz? bastante. Sí. Vale, pues vamos allá. A ver, Niño Lobo. Ah, aquí está. Vale, ya lo tengo aquí. Un segundo, ¿eh? Ahora vamos, Niño Lobo. Ah,
¿Es esto? Pues no lo sé. Vamos a ver, vamos a mirar un poco por abajo. Mm, 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 mm. Eh, pues no sé, ¿serán las primeras? A ver, vamos a ver. Mm, mm, mm. Bueno, Ahí mira, veo un león. A lo mejor he visto un león, tal vez. El león, ¿dónde? el hombre de hojalata, a lo mejor va por... Mira, sí, sí, es esto, es esto, es esto. La casa volando en el remolino. Sí, 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 es esto, es esto. Vale, Es esto. vale, pues... Uy, qué bonita. La de arriba está muy bien. Esa. ¿No? esta es una Está pasada. ahí el... ¿No? Es el... Sí, o eso no es. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, Son sí, sí. los monos de la bruja atacando al león, que lo tienen ahí como encadenado. Qué Y buena, supongo ¿eh? que está ahí el hombre de hojalata, ¿ves? Wow. Me Está... parece una interpretación muy, muy chula, ¿eh? Porque normalmente tenemos asociado el Mago de Oz como a un cuento más infantil y de repente darle ese Ese toque, ¿verdad? carácter como más realista, más crudo, me Mm, gusta mucho, ¿eh? sí, a mí Con ese también. gorila ahí, jolín, está muy Está, bien. está gore, ¿eh? Bueno, está así Destroyer el Sí, gorila sí, este, con la está cara guapo. ahí. Sí, sí. O sea, es que esto hay que mirarlo con detenimiento porque hay un montón de detalles, ¿eh? Hostia, qué bueno los monos con las alas de mariposa. Mm. Sí, sí. Pero recuerdas, ¿no? Un poco ¿sabes, no? Los monos estos que eran La como verdad es que del ejército de... no, no me acuerdo ya de esto. Esto no lo sé. Pues los monos pertenecen al ejército, creo que es la bruja del este o del oeste, no sé muy bien cuál es. Vamos, pero es la villana de la historia. Mm, Y veo que abajo está el hombre del espantapájaros, que ya lo están destrozando los monos. Entonces tiene un ejército como de monos voladores, mm. ¿sabes? Y no, no, está muy bien. Mira, aquí está como más en detalle, ¿no? Sí, ahí está el espantapájaros. ¿Ves las dos botas del espantapájaro ahí abajo? Ah, vale. Sí, sí, ya lo Es como veo. el espantapájaros que lo están destrozando los monos. Vale, 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 vale. Guau, está increíble. Sí, Pues a ver, ¿qué se puede decir? Pues venga, no sé. de esta mismo. Sí, Sí, bueno, esta es la pieza así sí, entera, sí. ¿no? Pues anatómicamente brillante, o sea, desde una perspectiva técnica, ¿vale? Ah, Pues a mí me parece que está muy bien. O sea, todos los monos están genialmente dibujados. La expresión del gorila magistral también. El lobo como le está ahí mordiendo también, la expresión. Me encanta. Fíjate cómo está ahí amarrado el lobo ahí en el aire, suspendido. Sí, a me mí me gusta gusta porque ha conseguido una cosa que no es fácil, ¿eh? Y es que, sintetizar, ¿no? ¿el cual? Sintetizar en una Iba a imagen. decir, iba a decir, fíjate, esto al final no deja de ser una ilustración que acompaña una historia, pero creo que le ha dado un concepto tan potente que Mm, podría ser una pieza artística por sí sola. Es decir, podría hacer una exposición completa del Mago de Oz totalmente. sin necesidad de que esto acompañara un texto, ¿sabes? El texto del libro, ¿no? Que siempre un ilustrador cuando normalmente cuando haces una ilustración para un texto, tiene la ilustración tiene que acompañar el texto, pero tampoco salirse demasiado del tono de la historia, ¿no? Pero esto tiene tanta fuerza y conceptualmente se ve tan potente que Que podría funciona. ser una historia en sí misma sobre el mago de Oz, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, Que tiene que entidad funciona, propia. funciona independientemente. Sí, Eso sí. es, tiene entidad propia. Mm, Lo veo como pieza artística para una exposición que sea el tema el mago de Oz, pero no necesariamente ilustraciones sobre el mago de Oz. ¿Sabes? Puede ser una sí. pieza pictórica del mago de Oz, por ejemplo, o pintura sobre... Y en una historia que es tan popular y, bueno, iba a decir manida, no, pero popular, vamos a decir. Creo Mm, que tiene mucho mérito el haberle dado esta vuelta de tuerca. Creo que es una vuelta de tuerca muy interesante. Y luego me encanta porque la escena es muy brutal, es mm. muy violenta, pero sin embargo los colores no lo son. Vemos ese rosa de fondo, esas alas de mariposa. O sea, es una combinación entre algo que pretende ser como infantil, pero no lo es.
Y eso La verdad genera mucho misterio sí, en esta sí. obra. Sí, la verdad que ha conseguido un equilibrio ahí bastante difícil de conseguir. Y es curioso porque gris y rosa, a mí personalmente es una combinación que no me llama nada, ¿eh? El gris y el rosa. Y sin embargo, en esta composición encajan bien. Y, ¿sabes? Y en general con las figuras, ¿sabes? Como que todo está bastante en armonía. No hay nada disonante que te rompa, ¿sabes? Así como que te duela. Pero tú le pones unos colores más oscuros o más, sí, como más siniestros y más, sí, más apagados, y Mm, ya queda como una simple escena así violenta y tal. Pero metiéndole esos colores que le ha metido, eh, no sabes si la escena es bonita o fea, ¿no? O sea, no lo sabes porque eh, sí. juega como a esos dos registros, a lo infantil, al cuento y a lo crudo, a la violencia. O sea, ha mezclado ahí dos registros totalmente distintos y funciona pues, sí, pues, de una manera muy especial, tiene mucha potencia, Sí, yo creo. hay otro detalle también, y es que realmente me llama mucho la atención el contraste de todas las caras. Empiezas a mirar las caras de los animales y todas son como violentas, ¿no? Muy Mm. violentas. Y el contraste con las alas de mariposa, lo que te evocan es esta especie de fragilidad, suavidad, ¿no? Las alas que si las tocas de repente ya se rompen o ya no puede volar más. ¿Sabes? Esta sutileza que de repente fusionado con esas caras tan agresivas y tan violentas, es como genera un baile ahí. Desconcierta, es Sí, desconcertante. sí, sí, me gusta mucho. Es desconcertante. O sea, Mm, creo que creo que es lo que buscaba, esa especie mm, de desconcierto, y está muy bien logrado, sí. sí. Pues nada, ahí van unos likes, unos Y luego corazones. el dibujo, pues eso, muy correcto, Sí, el dibujo está el perfecto. color muy bien aplicado, en fin, pues funciona perfectamente, Mm. funciona Vale, muy bien. vamos a ver qué más hay por aquí. Ta, 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 ta. A ver, más comentarios que me han reído. En una vitrina prefiero nunca ver, el olvido con respeto. El olvido se repite. Hay museo de los campos de concentración. Bueno, ahí estamos todavía. Aquí estamos con. ¿Por dónde hay que enviarlo? Para que echéis un ojo a mi perfil. O sea, a veros, para aquellas personas que no hayáis visto nunca esta sección. O sea, nosotros normalmente lo que hacemos es hacerlo a voleo y dejamos que sea el destino el que elija. Excepto en los casos donde hay alguien que dice, venga, yo pongo un super chat, ni que sea algo simbólico, ni que sea 1 euro. Entonces, ese acto de decir, venga, yo también intento poner algo de mi parte, se traduce en que nosotros también decimos, vale, pasamos de dejar que sea el destino quien elija y nos vamos a centrar en esa persona o en ese artista que quiere que Claro, veamos su trabajo, ¿no? De claro. esa manera es como buscamos un equilibrio a nivel de energía. Vale, va. Más cosas. Vamos allá. Vamos a hacer. Venga, hacemos un poco más. Ay, espérate. Es que me tapa aquí. ¿Más voleo? Más voleo. Venga. Vale. Ahí, perfil. Venga, seguidores. Venga, baja. A ver. ¿Tienen los ojos cerrados? Vale, pues venga. Sí. Espera un momentito. Empezamos a partir de. Ya para que. Para que no sea siempre empezar al mismo sitio y que encaje. Ya. A ver, arriba o abajo. Arriba. Arriba. Pues bueno, vamos a ver. Si el de arriba no es de arte, pues vamos al de abajo. Vale. Ah. Qué bueno, tío. A tomar por culo la universidad, yo quiero ser pirata. Yo creo que no. No, no. O Son sea, quiero fotos decir, personales, ¿no? Parece. sí, parece más personal que de arte. Vamos a buscar otro. Venga, vamos. Pues el de Ahí. abajo, ¿no? El que dijiste No, ya, pues abajo. que lo he perdido. En el Ah, momento en que he ah, vale, salido. vale. Venga, vamos. A ver, Venga. otra vez. Tiqui, 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 tiqui. Ya. A ver. Hostia, espera, que el ratón se me ha quedado abajo, tío. Espera un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Hostia, es que no sé qué he hecho. Vale, es que he aumentado la. Un momento, que he aumentado la pantalla sin darme cuenta, ¿eh? A ver, lo empiezo un poco más arriba y cuando digas. Y ya. Ya. Tan, 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 tan. Santiago Creativo Gráfico. Vamos a ver. Mm. Vale, izquierda, centro, derecha. Aquí hay. Venga, izquierda.
Izquierda. Vale, pues voy bajando. Tin, tin, tin. Ya. Pues ha caído aquí. A ver. Sé el primero en indicar que te gusta esto. Pues soy el primero. Venga. Yo aquí veo Sumie, tío. Mm, ¿Conoces la pintura Sumie? claro, claro que Pues, sí. pues esto parece Sumie total. O sea, es como chin, super zen ahí, como plan, 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 en Sí, experimentando, ¿no? Con el pincel, sí, así, un cuatro trazo. trazos y genera ahí un movimiento, una persona que tiene una pelota o yo qué Es sé, una... curioso cómo el trazo ya nos pide movimiento, o sea, nos pide el propio, o sea, el propio Bueno, movimiento del trazo ya. esto también, ¿no? Como muy, muy lenguaje de cómic, ¿no? Con las típicas La líneas, línea cinética, ¿no? sí, la línea cinética. Sí, sí. Y luego la posición también, ¿no? La manera en que está ya la pierna, cómo está esta. Fíjate, el que esté aquí, este brochazo así roto, genera también mucho movimiento. Mira. Uish. Mm. Sí, le da ahí un toque también que está... Bueno, pues... Me gusta, contraste blanco-negro, me llama la atención. A Mm. nivel de composición, incluso cómo ha cuadrado la fotografía, lo ha clavado. Sí, Bueno, podría ser una buena imagen para un logo de algo, para también. un, sí, para un, algo, es lenguaje gráfico muy, muy, muy impactante, muy esquemático, muy Mm. clara la idea que quiere representar. Sucede un Mm, poco también como con Keith Haring, ¿no? Que son elementos, son figuras que son asexuadas, que no sabes muy bien. Esto podría ser una chica, podría ser un chico, puede ser de cualquier raza. Al ser así un trazo negro, puede ser, ¿no? De sí, tiene una cualquier escala de circunstancia. realidad muy bajita, entonces Claro, cuanto más entonces baja es la cualquier escala de cosa realidad, puede, eso es, cualquier cosa puede encajar aquí. sí. No sé, a Pero mí personalmente, funciona bien, o sea, es correcto, o sea, funciona bien. mm, Tiene, sí. miramos un poco más lo que más tiene, así Vale, simplemente venga, para me echar un tapo vistazo. los. No, 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 no. Digo, Ah, no, simplemente por ver un poco si hay alguna que nos llame la atención, ya no tanto. Por ver un poco también lo que hace, ¿no? Ya que estamos aquí. Mira, esto me recuerda un poco a estos dibujos de este artista norteamericano, tío. ¿Cómo se llama? Joder, qué lapsus ahora. El que trabaja con tinta así, con tamaño grande. ¿No sabes quién digo? no. Joder, Bueno, como no hay gente que trabaje con tinta en tamaño no, 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 grande. no, pero es que él, Raymond Petitbon. Petitbon, ¿lo conoces? Sí, ¿No? Vale, muéstramelo, que a lo mejor sí, por la obra me vale. suena. Vale, pues mira, te lo voy a enseñar. El apellido me suena bastante, pero seguro que por la obra a lo mejor me suena. Vale. Raymond Petitbon, obras. Vale, pues él es un artista muy conocido de Estados Unidos. La verdad que esto también de hacer analizando Instagrams, al final también se aprenden otras cosas y deriva en otros sitios, ¿no? Mirad, Raymond Petitbon, si alguien no lo conoce, es este artista que hace este tipo de obras, ¿vale? Esto lo hace en tamaño bastante grande y fue una de las, así de las primeras personas, al menos que yo conozca, que empezaron a trabajar con lo que vendría a ser típicas viñetas de cómic, ¿vale? Como se hacía también en el pop art, pero en este caso con otro toque, ¿sabes? Digamos que Pues no se creo que no trata lo, del... creo que no lo conocía, ¿No? fíjate. No, 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 Pues, bueno, a pensaba mí que. es un artista que me gusta mucho. O sea, esto, que puede parecer una viñeta de cómic, Mm, esto es un lienzo, ¿sabes? O sea, son sí, sí. piezas grandes, ¿ves? En este caso aquí están en papel, pero esta es su obra. O sea, es como si fueran todo el rato viñetas y normalmente son así. Me sorprende, por ejemplo, ver esto en rojo. Yo casi todo lo que he visto de él siempre es en blanco y negro. Y No, nada, creo que pues no lo conocía. No me suena. me ha conectado un poco con el trabajo de este artista. Nada, Ujú. simplemente eso. Vale, va. Seguimos analizando. A ver, espera, es que ahora me aparece el... Me refería a este tipo de trabajo, ¿ves? Sí, Que el se que parece hace un poco como a lo que más hemos más visto. a tinta, ¿no? Eso es. Pero bueno, muy bien en general. Buen trabajo. Mira aquí con el tercer ojo, con... Está bien. Bueno, me gusta. Santiago Sí. Creativo Gráfico.
Nada, enhorabuena, tío. Me Sí, sí. gustaba. A mí Cuando personalmente me un gusta diseñador dibujar. gráfico se apoya en un buen dibujo, el resultado suele ser bueno, Mm, interesante. Pues sí. Vale, pues venga, vamos a otro. Vamos a A otro. ver, venga. Ahí, espera aquí. Seguidores. Tin, tin, tin. Vale, bajo un poco más. Baja, Venga, y baja, cuando tú Ray, baja, digas. A ver. baja, Ray, baja. Ya has bajado a la profundidad, Sí, cuando tú pero digas. baja, baja, baja al lodo, baja donde nunca hemos bajado, o sea, Venga, vale, a va. lo más Bien. profundo de tus Vale. seguidores. A ver qué nos encontramos, a ver si nos encontramos ahí algo un diamante en bruto, Ray. Ahora, ahí, esa, eso. Alex Romero. Alex Venga. Romero, Uy, venga, esto, a ver. ese. Anda, mira. Qué bueno. Bueno, pero ¿qué Ah, digo? ¿Derecha, centro, izquierda sí, o es que cómo? esto me ha hecho pensar en otro artista también. Luego os lo enseño también, que igual os gusta. Vale, Vale, venga, pues derecha ahora, derecha. derecha. Venga, va, pues tú dirás. Ya, Bueno, es que aquí está tatuando, tío. Pues hacemos el de arriba. venga, el de arriba. Vale. Yo tengo que decir que el tema tatuajes. Bueno, no sé. Ah, ¿es tatuador también? O sea, Pues es ilustrador y tatuador parece, ¿no? Jale de hace unos buenos años. Próximamente estaré publicando dónde podría atenderlos. Traditional Tattoo. Ajá, o sea que también hace tatuaje. Me imagino que los diseña él, supongo, ¿no? Si sabe dibujar Vamos y... a ver. Vamos me a imag- ver. en la biografía no pone... Espera, estoy mirando también. Ah, La verdad mira, que podríamos haber elegido otro dibujo, tío. Mira tiene este. diseños muy buenos, ¿eh? Ah, mira que... Wow, tío. Qué Sí, sí, pasada, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Eso será aerógrafo? Sí, lo pone aquí. Aerografía en papel. Vale. Jolín, hacía mucho tiempo que no veía aerógrafo, como ya casi todo se hace con el Photoshop directamente, Es verdad, pero es verdad. claro, es que... Pero el aerógrafo sí que tiene utilidad, sobre todo para lo que no son superficies planas, cascos y temas así, se sigue utilizando mucho. Eh, Hostia. mm, Está muy bien conseguido, ¿eh? sí, 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 sí. Este escarabajo, tío. El brillo Sí, sí. del caparazón. Qué Hombre, es que pasada. el aerógrafo, bien utilizado, te hacía cosas increíbles, ¿eh? Sí. Tuvo su boom hace ya bastantes años. Ya no es lo. Claro, porque ya digo, hay tantos programas ahora digitales como el Photoshop que te hacen esos efectos pero Yo el me, yo me aerógrafo, acuerdo de la época de Zona 84 y Decimo. claro. Había algunos artistas. Hostia, pues. Richard Corbin puede ser. No sé, que no me acuerdo Sí, ahora quién sí, sí, era. sí, 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 Richard exactamente. Corbin, ¿no? Sí, Que trabajaba con el aerógrafo, que era una pasada, sí. tío. Sí, en esa época era muy habitual para los fondos y para las nubes, para hacer efectos así, bueno, todo lo que era difuminar las formas, se usaba mucho, claro. Sí. Pues me No sé, me parece. parece impecable. Si quieres, elige uno, pero vamos. Buah, este mismo, tío. Me parece impecable porque veo que tanto el trabajo de línea como este trabajo que es más realista está muy bien, o sea, perfectamente aplicado. O sea que poco más que añadir. No. eh, bueno, son dibujos realistas de. No sé si este insecto. ¿Este insecto realmente existirá? Pues igual sí, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Muy bien combinado todo el color, muy bien aplicado los brillos. Las sombras. Sí, Sí, sí. O sea, técnicamente impecable. Colores impecables. sí. eh, no sé. La verdad es que cuando ves cosas así tampoco te queda mucho más. Que es Sí, no como. puedes tampoco añadir. Solo chapó, chapó. Claro, tal vez si Está muy bien. conceptualmente contara algo más, mira, por ejemplo, este de la manita, ese, aquí tenemos a lo mejor más lecturas, ¿no? Que Quiero un sacar. cogollo, quiero un cogollo. Ahí como. Entiendo o quiero pensar que es un diseño que también imagino podría ser para un tatuaje también, ¿no? A lo Mm, mejor. sí, podría ser, sí. Tiene toda la pinta, ¿no? Mm. Tal vez, bueno, los dedos tienen ahí unos bultos demasiado Esto, ¿verdad? exagerados. Pero Es mira, verdad que pero ¿no crees que, que ya es la idea? Como tratar sí, tal vez de forma parte del forzarlo. estilo, pero es cierto que es lo que tiene la línea, sobre todo la línea digital, la línea negra.
que es más dura, y entonces al ser más dura castiga más los fallos. Entonces, en cuanto te curvas un Pero poquito, te es que sales un... yo creo que esto está hecho a propósito, tío. Yo creo que es No, una no idea niego que como, esté hecho a propósito, como pero de dejarlo caer, sí como... que es cierto que tal vez llama un poco la atención. Pero bueno, tampoco es algo que sea como muy destacable. O sea, en Mm. general, o sea, me parece una Hostia, obra muy, muy debo potente. decir que, o sea, el tatuaje este está bien, ¿eh? No me... Pero claro, veo este tatuaje y digo, bien, está chulo. Pero no me... No sé. Es que yo Pero... creo, mira, yo hay una cosa, voy a aprovechar para explicar una cosa, si quieres poner ese tatuaje, que me parece interesante A ver. de cara a quien se esté dedicando al tema de la ilustración. Ujú. Eh, yo creo que cuando tú haces un diseño para aplicar a un objeto, en este caso, o a un producto o una forma, en este caso, un brazo, siempre tenemos que tener en cuenta la superficie donde va a quedar plasmado el dibujo. Si no, la sensación que queda es como una pegatina que has puesto. Si yo voy a ilustrar una taza, tengo que imaginar y jugar un poquito con la forma que tiene la taza, con ese volumen que tiene la taza. Si tú tienes un brazo que es redondo, que es un cilindro al final, juega un poco con esa forma. Crea un diseño o un tatuaje que se adapte a esa forma para que tenga un sentido el dibujo plasmado en esa forma. Si tú un dibujo que es como ese que estoy viendo de la mujer con el corazón, que es aparentemente la composición es un poco cuadrada, lo plasmas en una superficie tan cilíndrica, queda pues eso, como si fuera una especie de pegatina pegada así como una calcamonía, una pegatina en una curva. Eso a lo Mm. mejor en la espalda funciona mejor, pero porque es plana. Ujú. Pero si vas a crear un diseño o vas a poner un dibujo en una superficie, ten siempre en cuenta en qué superficie se va a ver. Si la superficie va a ser plana, si va a tener forma, si va... Y en función de eso, adapta tu dibujo a eso. Le va a dar más sentido. Si no, simplemente parece que has pegado una cosa encima de otra. Mm. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, como tratar de tener en cuenta siempre el contexto, ¿no? Claro, el contexto, el formato donde se va a plasmar. Mm. Ese diseño de Claro. tatuaje es muy bonito, pero creo que en un omóplato o en el hombro, mejor dicho, o en la espalda, funcionaría bastante mejor. Y en el brazo a Mm. lo mejor funcionaría mejor un tatuaje que se retuerza un poco más, que juegue un poquito más con la forma del brazo. O sea, que el dibujo no es simplemente una cosa que se pega sobre algo. Tenemos que tener en cuenta la superficie donde están y que el dibujo juegue con esa superficie. Mm. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Eso quería decir. Mm. Vale, venga, vamos a otro. A ver, Javier nos ha enviado también. Bueno, hay una cosa que dice Pidrosop, dice, molaría ver a Castro comentando Instagram. Seguro que les pega unas leches. Ja, ja, ja. Yo lo había pensado esto también, ¿eh? Que invitar a Castro también sería la leche. Hacer como un... Invitarle. Yo, aquí los tres bueno, Castro no iba a dejar títere tampoco con cabeza, ¿no? Es que Este, claro. ya. Mira, espera, un segundo que déjame buscar muy rápido una... Porque antes he comentado que hay un artista que se parece un poco... A ver si me acuerdo. Era... A ver si me Pero ¿tienes, acuerdo. tienes en serio la idea de hacer eso con Castro, de comentar Instagrams con... Yo te digo una cosa, no entiendo quién se puede tomar mal una crítica de Castro, porque Castro es un tío que para empezar se ríe mucho de sí mismo. Cuando ya alguien se ríe de sí mismo tanto, Ya, joder, es verdad. ¿sabes? Es como todo. Ujú. Tenemos que aprender un poco a reírnos de los, iba a decir de los de, No, de de nosotros nosotros, mismos y de, sí, ¿sabes? No hay sí. que tomarnos tan en serio, hombre. Hmm. Ostras, es que no me acuerdo ahora el nombre. No sé si era Fenapan. Hostia, tío. ¿Cómo era? ¿Fenapan? O... Luego a ver si lo encuentro. A veces O nos si ponemos un hay... poco pomposos en el arte, ¿eh? Yo creo. Mira, si hay alguien que controle de temas street art, graffiti, me refiero a un artista que trabaja mucho con globos hinchados. O sea, Ujú. pinta como si fueran los típicos globos hinchados que se venden en los parques para los niños. Y consigue un relieve, unas luces y tal, que realmente, o sea, el globo se sale de la pared. Están muy bien, muy bien, muy bien ejecutados. Y ahora no me acuerdo, era Fanapan o Fenapan o algo así, tío, pero no lo veo. Bueno, si alguien se acuerda o si alguien lo encuentra, que me lo diga y lo buscamos luego.
en relación con esta pieza que la voy a mostrar ahora. En relación con esta pieza. Esta, Ujú. ¿vale? Si luego alguien lo encuentra o lo que sea, que me lo diga. Porque es una pasada esto. Vale, vamos al Instagram de Carlos Clet. Venga, vamos allá. Va. También muchas gracias por el super chat, Javier. Y vamos a ver Carlos Clet, a ver qué hay por aquí. Ah, ¿Carlos ha dejado superchat o es...? sí, Ah, vale, vale, que pensé que era Carlos, así. Carlos Clet. Vale, pues en teoría es aquí. Vamos a ver. Vale. Dice, me gustaría que le Arte echarais un práctico. vistazo. Tengo algunas cosas de dibujo y pintura, pero hay que buscarlas. Vale, pues venga, vamos a buscarlas. Hostia, qué bueno aquí con el Photoshop, eh. Vídeo desmonetizado y... Vamos a Dejad vuestros siguiente. superchats y Dejar así vuestro compensaremos. superchat. Ay, hostia, esto qué bueno. Cuerpo blando e incontrolable. Sintetización del ser vivo, objeto, sujeto, lugar. Esta pieza me encanta. Me encanta, tío. Me gustan mucho las combinaciones de materiales que tienen diferentes texturas. ¿Sabes? Como el trabajo de Gala Uriol, que... Yo veo esto y veo la foto de la montaña con esa especie de... Y me sorprende la gente que todavía no ve calidad o se queja tanto del arte conceptual contemporáneo. Ves esta pieza y te das cuenta que se caen esas teorías, porque, Ya, o sea, ya. Dimo. Mira esta Dimo, pieza. va por ti. Va por ti, Dimo. Sí. Hombre, es Bueno, que, hay que decir que la pieza con este, o sea, con este enfoque no es lo mismo que con este, ¿eh? O sea, o sea, si tú lo ves así, sí, te da un rollo. Si lo ves así, es un rollo completamente distinto. Así es bueno, como si fuera una almohada que pero es como está un si me poco... dices, es como si me dices, no es lo mismo ver un cuadro tumbado en el suelo que verlo colgado, bien iluminado. Bueno, claro, 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 claro. todo Pero me tiene parece que, su... o sea, la fotografía para una pieza como esta es Pero, fundamental. pero yo Yo me he fijado habría mucho, preferido dos fotos. Habría dejado esta que estamos viendo ahora, esta, y la cartera esta la habría quitado, o sea, lo habría puesto ahí el texto. Y sí, esa, y quizá esta, sí. plano de detalle, y poco más. Esta foto me la ahorraría, tío, porque para mí, o sea, mi criterio, ¿eh? O sea, es como que para mí le quita la magia. Yo veo esto y veo Sí, además el contraste con la... destripa un poco la magia que tiene detrás la Eso obra, es, sí. como el halo de Sí, misterio sí, lo yo qué sé, destripa el un poco. encanto, Pero a mí ¿sabes? me ha llamado sobre todo la atención la foto, ¿eh? De esa, es como esa Claro, pero es que montaña. cuando tú ves esta foto, ves aquí un diálogo entre esta pieza y la fotografía, ¿sabes? Y la Mm, fotografía, aquí, fíjate, el suelo no tiene el mismo protagonismo que aquí. Aquí es como el suelo del comedor de casa, o no sé, ¿sabes? No, no es un suelo bello que digas, hostia, refuerza la obra. Y aparte con el rodapiés negro, tío, aquí al lado, ¿sabes? Es como... Eso a mí, a mí, ya digo que esto es muy subjetivo, a mí esto es como que me destrempa, ¿sí? ¿Sabes? Como que me... Bueno, se joder, me vaya cae un poco ahí. expresión, ¿eh? ¿Y estabas preocupado de que te desmonetizaran el vídeo, cabrón? Bueno, pues eso. Me gusta, sí que Me me gusta. parece una obra maravillosa, sinceramente. No, no, la obra está muy bien. Solo me refiero en cuanto a la Sí, sí, lo documentación. entiendo, pero sí, sí, se ha entendido perfectamente. Y me ratifica en lo que decía de lo del arte contemporáneo, arte conceptual. Para todos aquellos críticos o críticas, ves obras como estas y son incontestables. O sea, a mí que no me cuenten películas de vaqueros, porque ves una obra como esta y las cosas que te sugiere y las cosas que te dice, a mí que me van a... ¿Qué es eso de profesional? Ahí no hay profesionalidad, como coño lo llame este hombre. No, no, aquí no hay profesionalidad. ¿Qué va? No saben nada, no saben nada. Por eso te digo No. que... Bueno, ya se sabe, ¿no? Poco a poco la gente irá entendiendo un poco más. Vamos a ver. Nihilismo cósmico. Rayograma analógico directo, ampliado y digitalizado. Impreso en acetato e intervenido con acrílico. Tócate los huevos. O sea, rayograma analógico directo, ampliado y digitalizado. Impreso en Carlos, lo acetato e único, intervenido con Carlos, acrílico. tienes una obra fantástica, pero tienes que trabajar más lo que comentaba Rayitox de que la factura en las fotografías, incluso en la Mm, tipografía de las cartelas.
ese Sí, rosa sobre blanco ya. es duro, ¿eh? Con esa tipografía. Yo entiendo que no son detalles en los que a veces los artistas se preocupen demasiado, pero es que hoy en día tenemos que preocuparnos de hasta el más mínimo detalle. El Mm, mundo es tan competitivo que tienes que preocuparte hasta del más mínimo detalle, que la fotografía sea muy buena, el diseño de la cartela esté bien cuidado, porque tienes una obra potentísima, sí, potentísima, totalmente, ¿eh? brutal, de verdad, que no pierda factura por esos detalles, Mm. ¿sabes? Que no pierda... eh, es que ya digo, o sea, estoy alucinando, me encanta, o sea, Mira, me mira, mira encanta. esta pieza. El símbolo del OM. Om. Y de fondo todo de hostias, ¿no? Me imagino que debe ser de boxeo y tal. Mm. Muy buena esta pieza, tío. Muy buena. Fíjate como simplemente eligiendo unas cuantas... Joder, tío, es que es brutal. Bueno, ya te digo, ahora sí que ya... Yo no sé. Vamos a ver qué va a pasar con este vídeo. Pero la pieza, o sea, conceptualmente me parece brillante. O sea, como simplemente coges un OM y coges una secuencia de fotografías, que no hace falta tampoco, porque fíjate, está recortado de una manera como basta. Pero a mí o sea, lo veo hecho con intención. Ese recortarlo basta, Mm. de bastamente, quiero decir. Y el contraste del icono con estas imágenes me parece pura poesía, tío. Está muy bien. Mira, Alfa y el Omega, muy bien. No te rayes a ver esto. Muy bueno, tío. Brillante, brillante, brillante. Carlos Sí, Clint, sí, es hostia. una, es una, es una obra Muy que no bueno, te, tío, ¿eh? sí, una obra Carlos. que no te deja indiferente Me gusta mucho. Me es gusta mucho. bueno, es bueno. Sí. Eso es muy bueno. Muy bueno, tío. Además, o sea, se nota un cuerpo a nivel de... O sea, que todo está Sí, muy un bien discurso muy entrelazado. bien construido, sí. Sí, 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 sí. Nada, muy bien todo, tío. Ya veo que además domina también, que también tiene Por favor, trabajos. ponme, a ver, ¿puedes Sí, bajar un momento? Es sí, que me, sí. me encanta esta foto. A ver, baja, ¿Cuál? baja, baja. Ahí, A esa, las la de la afueras derechas, montaña. sierra, esto es No, no, Ningüen. la de la montaña, la de la montaña. Sí, Esa, por bueno, esta es favor. la pieza que usó Ya para lo sé, la... pero es que la quiero ver con más detalle porque me ha encantado. O sea, O sea, me encanta, ¿eh? O sea, esta idea, el a ver, efecto ¿puedes que pasar? genera... ¿Puedes pasar la imagen que tiene Sí, ahí sí, sí. como... Muy interesante, muy inspirador esto. O sea, Uf, qué buena esta. qué bien elegida la ubicación también, ¿eh? Sí, qué bien elegido y qué poco, sí, Buena qué foto, buena sencillez foto. y qué sencillez y a la vez cuánto sugiere, ¿eh? Mira, no Eh, sé si entiende bien la escala de las fotos, pero pesa como un muerto y mide casi como yo. Qué bueno, tío. Mira, estoy más orgulloso y contento que nunca con el tipo de trabajo que estoy haciendo. Cada vez me encuentro más a mí mismo. Ole. Proyecto de escultura expandida, intervención de Land Art. Mira, hablando de Land Art, ¿no? mm, Que últimamente estábamos ahí hablando tanto del tema. sí, sí. Pues bravo, bravo, bravo. Muy bien. Mira, podía haber encajado esta pieza perfectamente en el vídeo de Land Art. En el vídeo que he hecho hace poco, ¿eh? Bueno, si se hace un debate en el maratón, nunca es tarde. Sí, sí, sí. Muy buena obra y ya digo, pues eso, me ratifica en lo que comentábamos de... Muy bueno. Bien, bien, bien. ¿Qué buscas? Ya. Porque seguro que... A ver, hola. Quiero saber qué significa el amor eterno. Pero me hace gracia. Quiero saber qué significa el amor eterno. Quizá no quiero saberlo, ¿no? Porque seguro que el amor es bello, respóndanme. Bien, bueno. Eh... Hostia, fíjate, tío, ¿eh? Esto... A ver. ¿Qué está pasando aquí, tío? O sea, al principio era como, vale, y luego de repente es como que me está volviendo un poco loco. O sea, esto se supone que es el cuello. Es que parecía como si de repente hubiera aquí otra persona. Esto también parece como una pestaña. No sé, es curiosa esta foto, ¿eh? El, Mira, el ¿ves? Que parece como... artista, creo que el artista mira siempre el mundo con ojos nuevos, con ojos de, en cierto modo, con ojos de, sí, ojos nuevos, ojos de niño, ojos infantiles.
Y creo que estamos ante un caso, o sea, de un artista que me imagino mira el mundo así y lo interpreta de la forma en la que lo ve, ¿no? Mm, A veces le preocupa el tema del sexo, el amor, la naturaleza. mm. Sí, o sea, yo veo aquí, ya digo, la obra de un gran artista. Yo también. Bueno, pues nada, bravo, Carlos, ¿qué más podemos añadir? Vamos un momento a ver qué estáis. Uf, a ver, Alucinante, ya digo. cómo está esto ya, ¿eh? A ver, tengo unas de dibujo y Alucinante. pintura, pero hay que buscarlas. No hace falta que sea dibujo y pintura para que lo analicemos. Que todo lo que tienes ahí, esas piezas son brutales. Nunca había considerado el diseño de un tatuaje así, pensando en la diferencia del brazo y el hombro. A mí me gustaría que Castro me dé una crítica. Pues pensadlo, pensadlo, es muy importante. Si no, al final un dibujo se queda en una especie de pegatina, en una superficie. Tenéis que pensar en el tipo de superficie en el que se va a ver vuestro dibujo o vuestra imagen. Si es Mm, plano, si es curvo, si es qué tipo de material es, todo eso le impregna un lenguaje propio también al dibujo. Tienen mm. que cohesionarse bien. No es, un dibujo no es una cosa que se pega sobre algo y ya está. Tiene que cohesionar bien. Dice, el diseño de la cartela, por desgracia, no dependía de mí, pero agradezco y Mm, entiendo vuestras críticas. Bueno, eso también pasa, que estás en una expo claro, y la cartela te la hacen igual el es verdad, comisario, es verdad, la es persona verdad. En que ese lleve caso eso. no la fotografíes. Eso, eso es un muy buen consejo. Si ves que la cartela es un poco... Cuando veas que algo no te late, que no tal, pues sácalo, No, no, sácalo. no hace falta tampoco hacer un primer plano. Como el veneno. Chupas y escupes. Sácalo, sácalo todo. A ver, Eduardo Sáqueseme, Pichardo. sáqueseme. Como decía Cantinflas. Ya. Eduardo Pichardo llegó tarde. Saludos, Reyito sin más. Saludos. Eduardo, joder. Javier, el diseño de la cartilla. Vale. Mira, a ver, que también me gustaría saber vuestra opinión sobre eso. Saludos, el mío de Tatatá. Soy usted humanista de Nicaragua. Ya volví. ¿De qué me perdí? Reyito sin maratón. ¿Habrá escultura? Digo. Hostia, lo de la escultura, ¿eh? Lo de la escultura, Ramiro. Lo de la escultura. Ramiro me va a matar. Vamos a ver. Tenemos un par de asignaturas pendientes en este canal, pero os No, hay muchas. Espera. prometemos Hay que no es muchas porque no asignaturas. queramos. No, la verdad que no. Lo Pero intentamos, no se pero llega a todo. No sé, es que hay que ir poco a poco. Pero bueno, ya llegaremos. Ya llegaremos. Tiempo a tiempo. tenemos buenas intenciones, pero es que a veces la logística... De escultura hablaremos. En un momento u otro se va a hablar de escultura seguro. Venga, va. Vamos a ver más. Tin, tin, tiqui, ti, tin. Ahí va. Bueno, de hecho, en algunos vídeos que hemos hecho de comentando cuentas de Instagram hemos comentado escultura, o sea que Mm, algo es algo. sí, eso es verdad. O sea que... Vale, ¿qué? ¿Quieres bajar las profundidades también? Bajamos más Venga, para abajo. profundidades. Venga. A ver, espera. Oye, pero escucha, los que están arriba del todo son suscriptores nuevos, porque claro, Sí, sí. pobrecillos, digan, joder. No, luego podemos hacer uno que sea más así, más pronto. Vale. Venga, tú Eh, dirás. ya. Vale, pues ¿qué? ¿Arriba o abajo? Abajo. Mira, se ha quedado a uno de Francisco Papas Fritas, tío. ¡Ay! ¡Qué poco le ha faltado! A Francisco Papas Fritas. Aunque estaba hablando con él. Ayer estaba hablando con él. Para Claro, hacer pero tú un ya, vídeo. tú ya hiciste una entrevista a Papas Fritas, entonces Sí, ya, pero a mí ya se es que conoce su me encanta el trabajo. trabajo. El Papas Fritas me encanta el trabajo que hace. Sí, hombre, es maravilloso, pero, Y pero de lo estaba que se trata hablando, es de darle... estaba hablándome de la opción o la posibilidad de igual hacer algo relacionado con lo que ha pasado con Santiago Sierra. ¿Pero en el maratón o cómo? No, él me decía, bueno, él me hablaba de la opción de hacer como un vídeo hablando de lo que ha pasado con Santiago Sierra y analizarlo desde una perspectiva más ¿cómo te diría? De los pueblos que han sido colonizados, ¿sabes? Entonces, algo así, pero tengo que mirarlo a ver cómo se puede hacer y con qué interlocutores se podría articular un debate de esas características. Y yo creo que sería muy interesante hablar con Santiago Sierra y preguntarle si a él le apetecería hacer una charla o un debate para hablar sobre este tema a raíz de lo que ha sucedido con su pieza en Tasmania. No sé si quien nos Sí, esté sí, sí, viendo, sí. ¿tú sabes de qué se trata?
¿Qué es lo que Eh, sabes? espérate. No, es que pensaba que Vale, te vale. refieres a otra cosa de Santiago Serra, pero ahora con lo de Tasmania me has dejado un poquito descolocado. Vale, pues... A A ver, ver, si es lo que creo. mira. Pum, 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 pum. Mira, Ah, no, esto no lo conocía. Han Santiago cancelado una obra Sierra. suya. Vale, mira, voy a poner la noticia del ABC, A ¿vale? ver, cuéntame, Mira, que mira, esto mira, me mira, parece mira. interesante. Ya te digo yo que aquí en este canal estamos a la última de todo lo que va pasando. A ver, bueno, de hecho hacía unos días de esto, ¿eh? A ver, grupos indígenas frenan una obra de Santiago Sierra por repugnante, irrespetuosa y traumatizante. El polémico artista español pretendía sumergir la bandera británica en sangre donada por indígenas como una denuncia contra el colonialismo. La verdad es que Santiago, tío, hay que decir que el tío, o sea, tiene unas ideas bien originales, ¿eh? O Mm, sea, sumergir la bandera británica en sangre que han donado indígenas. O sea, imagínate un barreño con toda de sangre donada por indígenas y de sí, repente ahí montarte ahí un, ¿sabes? Como si fuera una infusión con la bandera ahí metida en la sangre de los indígenas. Entonces, parece ser bueno, ha empezado a salir... Bueno, si quieres lo leemos. Un museo australiano ha cancelado los planes para mostrar una controvertida obra del artista español Santiago Sierra que pretendía sumergir la bandera británica en sangre donada por indígenas. El Festival de Arte Dark Mofo, organizado por un museo de Hobart, Tasmania, retiró la obra que pretendía ser una declaración contra el colonialismo. Fíjate, o sea, la intención era hacer una crítica contra el colonialismo. Pero, o sea, no se ha sabido entender la obra de Santiago Sierra y yo creo que habrá pasado un poco como ha pasado en multitud de ocasiones, como con Abacu, con Mario Gutiérrez Cruz, donde igual tampoco se le ha dado pie a que él pudiera explicar públicamente en Tasmania cuál era el objetivo de la obra, qué es lo que pretendía y el por qué hacer una pieza de estas características. ¿Sabes? Porque, o sea, quedarte con... le están pidiendo a los indígenas que den su sangre. Si no explicas bien el por qué y lo que hay detrás, pues suena de una manera y si lo explicas bien, suena de otra. A ver, es la que invitación... se divulga muy mal y muy poco el arte, tío. Solo se habla del arte han vendido una obra por 4 millones de dólares. ¿Cómo puede ser eso? Con los futbolistas nadie se pregunta qué pasa para que cobren tanto, pero cuando se trata del arte parece que solo los medios hacen eco cuando se trata de ese tipo de cosas. Te pasó con lo de Mario, con lo de las banderas. De repente hiciste la entrevista que debería haber, por lo menos algún medio haberse hecho eco de ello Ya. y como si nada. O sea, Y todos sudaron. no No, les no les interesa una mierda el interesaba. arte. No, eso es. No les Solo es interesa una como mierda. Entonces, el claro, morbo y tal. habría que Ya. ver cómo se ha contado esta historia, Efectivamente. ¿sabes? Mira, fíjate, dice, la invitación a donar sangre a este proyecto es irrespetuosa e ignorante, escribió Cass Lynch del pueblo en origen Noongar, en la revista Overland. Pedir a los indígenas que donen sangre para empapar una bandera recrea, no critica las abominables condiciones de la colonización. Un artista colonizador que intenta producir arte con la sangre real de personas colonizadas es abusivo, colonizador y traumatizante. La idea es repugnante y terrible, y no debería haber sido considerada. Escribió la escritora Claire G. Coleman, que pertenece al pueblo aborigen Noongar en Twitter. Por favor, no lo hagan. Claro, también habría que escuchar las razones, de ellos. Quiero decir, ¿Qué? ¿A que ahora has no, leído, ahora has escuchado esto y has dicho, bueno, ya no, no no, lo has no, visto mantengo tanto? lo que he dicho. O sea, el arte, vamos, creo que no hace falta ser muy... Con poquito que estés metido en el arte, sabes que los medios solo se interesan por el arte cuando se trata de este tipo de movidas. O sea, eso no hace falta aquí ser muy listo para darse cuenta. Pero por otro lado, es que estamos hablando de dos posturas enfrentadas en las que a lo mejor la razón no es de uno o de otro, sino que está en ambos lados. Me hace gracia también el comentario final donde dice, a Santiago Sierra le gusta provocar controversia y polémica con sus trabajos, que incluyen tatuar a prostitutas adictas a la heroína o llenar una sinagoga alemana desconsagrada con monóxido de carbono y hacer que los visitantes caminen con máscara de gas. Ya he oído en varias noticias que sacan el mismo extracto
Claro. donde de todo el trabajo de Santiago Sierra solo se quedan con estas dos piezas, que ¿Para no qué tengo nada en profundizar? contra, Sí, sí. no tengo nada en contra de ellas porque me parecen dos piezas que están bien, ¿no? Yo no tengo nada en contra de esas piezas, pero me llama la atención que siempre hablen de esas y no hablen de la de presos políticos, que es más reciente, la del Ninot, ¿sabes? O muchas otras piezas que tiene que son increíbles, que son brutales. Se han quedado solamente con estas dos. Pero Y ves lo que, o sea, reitero lo que digo, que al final no profundizan, no les interesa. Y quien bueno, crea que Santiago Sierra tiene alguna intención colonialista, es que ni ha visto su obra ni sabe cómo es. Entonces, al final va un poco por ahí. Por otro ya, lado, yo no sé, desconozco si a lo mejor, que podría ser el caso, no lo sé, que hubiera yo qué sé, en algunas creencias el hecho de donar sangre, pues fuera considerado un acto repugnante para algo como esto, qué sé yo. vale. Es que habría que escuchar ambas partes. O sea, la El, parte de el, Sierra yo creo que es bastante clara, no creo que haya, vamos, al contrario, creo que la intención era precisamente hacer una crítica clara hacia el colonialismo. Eso creo bien, que es obvio, pero habría que ver también la otra parte, que es lo que lo que sostienen, ¿no? proponía Papas Fritas, que me envió un WhatsApp ayer, era la idea de hacer un debate donde participaran indígenas que son artistas y pudieran hablar de cómo perciben este tipo de piezas. Wow, eso sería increíble. Eso sería increíble y es algo que voy a tratar de hacerlo cuanto antes porque tampoco quiero que se pase ya la noticia porque ahora es algo que es candente y ahora es el momento de hablar de este tema. Entonces, voy a ver si puedo contactar con personas que sean indígenas. Es que es una palabra que se me hace rara porque que sean locales de un país que, ¿sabes? Que ha podido ser colonizado o no. Y luego ver si en un momento dado Santiago Sierra le apetecería participar en un debate de estas características. Si no, no pasa nada. Se puede debatir igual con personas que estén, digamos, como aquí me decían, al otro lado. Ujú, ¿Sabes? Para ver qué claro. opinan, cómo ven una pieza de este tipo. Porque claro, digamos que aquí hay una confluencia de muchos factores. Santiago Sierra está tratando de denunciar lo que ha sido el colonialismo británico en Australia, donde los aborígenes, perdón, durante mucho tiempo no eran considerados seres humanos, eran considerados animales. Tú tenías derecho a salir de caza a cazar aborígenes, donde se les ha separado de sus padres y se les llevaba a colegios católicos y se ha tratado Claro, pero esto que tú estás explicando es como los medios deberían también explicarlo, darle el contexto a la obra de Sierra, a esta obra. Pero eso lo omiten, eso lo omiten. No, pero Y espera, es que no me has dejado acabar con el argumento. sí, Yo lo que digo es, Santiago Sierra viene a hacer una crítica, ¿vale? Una crítica, una denuncia respecto a algo que ha sucedido en Australia y que es traspolable a una gran cantidad de países que han tenido que sufrir y padecer en sus carnes el colonialismo. Ahora bien, uno de los debates que me parece interesante es, ¿tiene derecho Santiago Sierra, por pertenecer a un país que ha sido colonialista, a hacer una pieza de estas características o no? Porque, por ejemplo, Pidrosov, que lo estoy leyendo aquí en el chat, al cual saludo, él dice, obra innecesaria, Santiago Sierra no es un aborigen, entonces está del otro lado. Pero, si nos basamos en ese argumento, o sea, yo no puedo en un momento dado hacer una pieza que critique el sometimiento al que han estado, yo que sé, la comunidad LGTBI, o que han estado las mujeres, o que han estado personas de otras razas, si yo no pertenezco a esas razas, o no pertenezco a esa comunidad, o no pertenezco ¿Entiendes lo que quiero sí, decir? sí, sí, O sí. sea, yo no puedo hacer una crítica contra el racismo, contra los negros, si yo no soy negro. Eso es algo que no acabo de entender. Porque ahora, por ejemplo, no tiene derecho, dice Xiomara Rojas Hernández. Entonces, la pregunta es, yo no puedo hacer una crítica si veo de repente que alguien está atacando a personas de raza negra, yo no puedo hacer una crítica porque no soy negro. Es que no entiendo. Yo creo que, ¿por qué no? ¿Sabes? Si está remando en la misma dirección que pueden remar unas comunidades que han sido oprimidas, ¿por qué él no va a poder? Entonces, Sí, o sea, a mí me encantaría poder escuchar los argumentos
de aquellas personas que defienden que no. Que me parecen Claro, respetables. O sea, me el parece bien, punto es, el pero no acabo punto de es, o sea, entenderlo. el punto, yo estoy en parte contigo, pero claro, creo que cuando estás efectivamente en el otro lado, eso te exige escuchar más. Y tal vez, no, desconozco el proceso de Santiago Sierra cuando quiso llevar a cabo este proyecto, pero a lo mejor reunirse con artistas locales de aquel país para hablarlo antes y para escuchar y para... Que lo mismo lo ha hecho, ¿eh? Me estoy aquí columpiando, no lo sé. Eh, pero creo que cuando efectivamente estás al otro lado, eso te exige eh, una mayor empatía y tratar de escuchar más lo que tienen que decir ellos. Y tal vez de ahí sacar una obra que sea el resultado de eso, ¿no? Ujú. Ser tú un poco el adalid sin haber tenido en cuenta esas opiniones, me parece que ya digo, no estoy asegurando porque no tengo ni idea que eso es como lo haya hecho Santiago Serra. Lo mismo Santiago Serra incluso tiene colaboradores de allí con los que ha coordinado todo esto y lo mismo. Simplemente estamos hablando de una comunidad pequeña que le ha molestado esto, pero a lo mejor hay otra que sí, que le parece buena idea o no sabemos tampoco, ¿no? Habría que escuchar a Santiago Sierra al final, que parece que siempre Me dan que se ganas de habla de él, escribirle ahora mismo y decirle, Santiago, vamos a hacer siempre que se ahí. alude a alguien, parece que siempre hablamos sin saber lo que tiene que decir el artista. Ya, Luego hablará él ya. y nadie se hará eco en ningún medio, que es lo que suele pasar, ¿no? Pero... Bueno, él en su Instagram ha publicado todo Ajá. una carta donde él da su opinión, ¿sabes? Porque es como que, una vez más, Y así, en resumidas cuentas, que es lo que más o menos. Lo digo para no extendernos, porque este se supone que era un vídeo de comentando cuentas de vale, Instagram. vamos a hacer una cosa. Vamos ahora a hacer un punto y aparte. Lo vamos a dejar ahora ahí aparcado. Sí. Voy a tratar de contactar a Santiago. Voy a tratar de Pero no, contactar. no nos vas a contar qué dijo en el, más o menos en la cuenta de Instagram. Sí, te lo puedo Que contactar. Lo nos que pasa es dejas con que, toda la duda, tío. vale, pero lo primero estaba en inglés. Y segundo, es un texto bastante largo. Entonces, Vale, vale, si ahora vale. me pongo Ok, 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 ok. a decir exactamente todo lo que él ha dicho al Vale, respecto, no, era más o menos. Si tenías la idea general un poco nos de. tiraríamos. Bueno, mira, os lo puedo enseñar. No, no, era por si tenías la idea general un poco de qué es lo que él ha Bueno, dicho. Para... mira, aquí está. Press release from Santiago Sierra. Es que está en inglés. Entonces habría que lo primero traducirlo. ¿Ves? Él te habla un poco, pues eso, de que el colonialismo no es algo que sea endémico solamente, que haya sucedido solamente en Australia. Es que ha sucedido en gran cantidad de países. Mm. ¿Sabes? Y él te explica un poco, mira, la cantidad de países que han sufrido colonialismo. Bueno, en fin. Él te da todos sus argumentos, pero más que yo ahora aquí hacer una lectura de esta parrafada, que cualquiera, quien quiera, puede ir al Instagram de Estudio Santiago Sierra, lo tenéis aquí, y podéis leerla. Si controláis un poco de inglés, podéis leerlo sin problemas. Más que eso, yo creo que lo que sería ideal si le apetece a Santiago, porque hay que contar con su beneplácito, es poder hacer como una pequeña charla donde quizás se pudiera contrastar opiniones con personas, pues yo qué sé, pues estos contactos que me comentaba, por ejemplo, Papas Fritas. Yo creo que podía Sí, ser a mí un me debate, parecería podía ser un muy debate bueno. interesante, podía ser un debate interesante. Entonces, Me parecería muy bueno, vamos a muy ver bueno. si sale, por ahora vamos a dejarlo ahí como con pinzas, de que es algo de lo que quizás se hable, y creo que va a ser un tema, como hay muchas personas que nos siguen desde países latinoamericanos que han padecido el colonialismo en sus carnes, Hombre, en va a sus ser carnes no creo, no serán tan bueno, mayores. no, quizá, es que bueno, el tema del colonialismo es un tema para debatirlo y para hablarlo Bueno, con profundidad. es cierto que no vivimos ese colonialismo de cuando los conquistadores, pero hay otros, hay otros. Mira, yo qué sé, tío, empresas, compañías como Sí, 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 sí. Telefónica o como que tienen determinado tipo de tratos y que se hacen Hay cosas otros, hay otros. positivas, hay Hay un cosas, sí, montón sí, de sí. cosas por ahí que si empezamos a tirar del hilo va a salir aquí mierda, o sea, para acabar todos hasta arriba. O sea que vamos a comentar Instagrams, vamos a dejar este tema ahora aparte. Pero ¿qué dice la gente? Dame salseo, No, coño. ¿Qué pues dice la eso, gente? bueno, en fin. Rayitos, eurocentrista, Mart, No, volveos a... cállate, tío. No, no, no empezamos a liarla. Bueno, venga, va. Vamos a seguir. Vamos a hablar de temas un poco más ligeritos. Y vamos a ver otras cuentas de Instagram, venga. Y con Santiago vamos a mirar a ver si hay opción de poder hacer algún tipo de debate, algún tipo de charla o lo que sea.
Venga, vamos allá. Ujú. Vale, venga. Ah, pero esto es no es superchat, es a voleo, ¿no? Hacemos a voleo, sí. Vale, Venga. Venga. Hacemos un par más. Si no hay superchats, hacemos un par más y ya seguimos en otro momento. vale, perfecto. Venga, ya. Julio Velarde Estudio. Vale, venga, centro, por ejemplo. Espera un momento. Pues sí, es que ya lo habíamos hecho, el de Julio Ah, sí, Velarde. este Lo compañero ya habíamos salió. hecho. Es que yo me sonaba el nombre y digo, hostia, sí, sí, claro. Ah, vale, 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 pues Julio nada, Velarde ya venga. lo hicimos. Tío, Vale, vaya, vale. vaya chiripa, ¿eh? Sí, Que te sí. toque 2 veces. Mira que hay gente, tío. Bueno, saludos a Julio si nos está viendo. Un fuerte abrazo. Venga, va. Venga. Vamos allá. Mira, se oye a mi gata por ahí maullando. Ya. A ver, ¿dónde ha caído? Puntaxart. A ver. Estoy mirando para asegurarme que no lo hemos hecho ya, tío. Ah, no hay mucha imagen. Quizá lo que podríamos hacer es elegir una nosotros. Lo que quieras. Porque si no, creo que. O sea, es que tampoco hay mucho más. Una de las que está ahí posando con. Mira, aquí tiene varias piezas. Mm. Mejor una que se vea una sola pieza, ¿no? Para que no. Sí, no, estaba viendo un poco así por encima. Lo que tiene. Aquí hay factura, ¿eh? Como diría Belina. Aquí hay Esto es factura. kitsch. Esto es que. Esto le gustaría a Rafael López Borrego. Que ya está hablando sobre el kitsch no hace Mm. mucho. Vale, pues no sé, ¿hacemos cuál? ¿Este mismo? Mi- vale, vi una arriba que creo que era. O mira, esa que está ahí posando. A mí este me gusta mucho también, mira. Pero eso es Este un me gusta, detalle, pero. creo, ¿no? De un cuadro. A ver, sí, creo que sí. Espera. Sí, es el detalle de este. En el que. Mm. A ver. Hostia, es que las fotos. Bueno, mira aquí. El detalle de esta pieza. ¿Ves? Pues, ¿qué? ¿Hacemos esta? Lo que quieras. ¿Esta misma? Venga, va. Vale. Acrílico sobre lienzo. Ah, pues mira. Con esa pintura tan planita tiene mérito, ¿eh? Porque el acrílico a veces es un poco, da un poco de guerra. Eh, bueno, es muy, muy pop art, ¿no? Así como muy, con referencias así muy... ¿Tú qué Neopop. lo definirías? ¿Como kitsch esto? Sí, tiene un toque kitsch. Pero Mm. bueno, es que el pop art de por sí tiene una connotación muy kitsch también, ¿no? Sí, muy retro también, ¿verdad? Tiene que como muy, es muy retro. Eh, mm, Bueno, es que lo kitsch normalmente suele ser bastante retro también, ¿no? claro, claro. Sí. Eh, No, la verdad que, o sea, me gusta, o sea, unos colores así como muy planitos, muy digital. Me llama mucho la atención, ¿no? Que sea una técnica tradicional, cuando tiene ese acabado que perfectamente en técnica digital lo resuelves mucho más rápido, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Cuando me encuentro, es como una especie de darle una patada a nivel conceptual a lo digital y decir, no, no, yo con mi lienzo, y porque además está lleno como de elementos digitales, esa especie de símbolo del play, level up, ¿sabes? Así como con letras así como de pixel, y es todo digital, y es todo tradicional, ¿no? Entonces me gusta mucho esa patada en la cara a lo digital, ¿no? Haciendo algo tradicional. Esto a mí me hace pensar, me pregunto si habrá usado proyector, ¿no? Por el estilo y. Sí, ¿no? Tiene toque a Bueno, proyector. si no proyector, me imagino que se habrá ayudado bastante de plantilla o reglas para conseguir esas líneas rectas tan Hostia, rectas, ¿no? Pero bueno, es que eso funciona bien en este caso, porque es lo que pretende, ¿no? Pretende parecer una especie de pintura digital, pero esa en tradicional, ¿no? O sea, que tiene ahí como esa doble lectura. Y luego esas referencias que ya digo, son como muy pop, muy de pop, pero diría, es un pop raro, porque es como un pop de los 90 parece, con referencias de los 90 pero con un tratamiento casi de los años 60. Ujú. Yo ya digo, a mí me parece que es una obra muy,
bastante potente a nivel comercial, yo creo. Mm. Eh, y sí, y muy bonita, sí, sí. O sea, muy... que funciona bien. Creo que es una pintura con no muchas pretensiones y funciona bien. A ver, yo lo que me llama, hay varias cosas que me llaman la atención y algunas conectadas con lo que has dicho. Y es o sea, aquí hay un collage de diferentes elementos Mm, que son completamente disonantes, ¿no? Desde la perspectiva temporal, o sea, tienes aquí cosas como la típica chica pin-up, ¿no? De los 50, lo del Itchy Scratchy, ¿no? Que también es de los Simpson, que con lo cual ya nos lleva a un tiempo más actual, pero los Simpson ya es como que son actuales, pero ya no es como Family Guy, o yo qué sé, otras series que son más recientes, ¿no? Y luego claro, y tienes además, perdona, ha elegido de los Simpson, ha elegido como lo más retro dentro de la serie. O sea, que son Rasca y Pica, ¿no? La serie del gato y el Sí, ratón. pero que además, o sea, dentro de los Simpson es como una referencia retro Eso es. y ella hace una referencia retro, o sea, está muy bien Mira las gafas ese de ella juego. también que son muy, parece como de la familia Monster o algún rollo así como muy de... Sí, 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 tiene ese, creo que la palabra disonante define muy bien la obra de este sí, artista. sí, porque es eso, esto que es como muy más actual, eso es lo que dices Sí. tú. O sea, la sensación que a mí me da es como si haces esto con el Photoshop. Mm, ¿Sabes? Haces un juego con diferentes elementos, haces el collage, pillas sí, una imagen de los años 50, sí. metes ahí el rasca y pica, no sé qué, pillas el proyector, lo proyectas y luego simplemente lo que haces es algo que has hecho en pequeña escala, proyectarlo en grande y darle esos acabados. Pero los Y acabados están fíjate, muy lo bien más disonante de conseguidos. todo es la propia técnica, que es acrílico. O sea, lo más Eso es. tradicional de lo más tradicional. Sí, eso es. Hostia, pero me llama mucho la atención. Fíjate el pelo, me gusta mucho cómo está conseguido. Los Mm. brillos que tiene, lo bien que está conseguido también los brillos de la piel, aquí Tengo, con tengo este la verde. sensación de que trabaja o este cuadro sobre fondo negro. Es negro sobre, o sea, todo es negro, la base o un fondo muy oscuro y luego trabaja el color encima. Por eso queda ese color casi parece metalizado. Ujú. Es negro todo, yo diría, la capa base. Y encima ha ido aplicando los colores. Sí, podría Sí, ser, porque está sí, presente el negro en todo el sí, sí. rato. Hostia, pero fíjate en estos detalles también, ¿eh? Mm. Sí, 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 sí. Sí, O sea, sí. técnicamente está muy bien. O sea, los acabados están muy, muy bien. Y es Está más, bien es que creo que conseguido. este tipo de pintura, que busca así como muy kitsch, no funcionaría con otro estilo menos. Y fíjate, mira esa foto, o sea, la que tenemos al lado. No, esta, o sea, es Sí, lo que perdón. veis. Sí, espera, lo Es digo. lo que decíamos de Esta. estamos ante un artista que además cuida el detalle. No, no, la del fotógrafo. Iba a decir la que salía Ah, fotografiando. Fijaos, esto para que lo vea el resto de la gente, que cuando hablamos de hay que fotografiar bien los cuadros, sí, sí. preocuparos de eso. Fíjate qué lástima una obra como esta, con esa pintura tan al detalle aplicada, si estuviera mal fotografiada, te la cargas. O sea, perdería ese brillo, los colores, perdería muchísimo. Pero hay un detalle, tío. O sea, estas pedazos de fotos que habrá hecho este fotógrafo, Mm. ¿dónde? O sea, es esto, porque a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay unas fotos que están hechas súper guapas, seguro, pero no están aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto, o sea, las fotos que está haciendo este fotógrafo es esto. ¿Sabes? Con este fondo y así como todo torcido y... ¿Sabes? Esto no es una foto hecha por un fotógrafo. Vamos, a mí no me lo parece. ¿O sí? No te sabría, o A sea, ver, creo vamos que, a no, ver. no, estoy de Sí, acuerdo sí. contigo en que Sí, no a parece. mí me viene un fotógrafo profesional a hacerme una foto de los cuadros. Una vez que tengo esa foto, la recorto con Photoshop, le quito el fondo, lo dejo bien, ¿sabes? Lo dejo bien encuadrado y lo publico en mi Instagram, lo que es la foto, plus, ¿sabes? Pero aquí, tío, o sea, esto no parece una foto, esto parece una foto de móvil, tío. ¿Sabes? Sí, Una también te foto digo, casual. sí, sí, Entonces, las fotos que está haciendo este artista de aquí abajo, sí. ¿dónde están? Bueno, a lo mejor están pendientes de subirse o son para otra historia, no lo sé.
Pero lo Lo, suyo lo no, lo desconocemos, pero lo pero suyo no sería que aparecieran en el Instagram, digo yo. Bueno, no sé. no sé, no sabemos tampoco cuál ha sido el proceso. Pero fíjate que bien se integra, ¿verdad? Ahí en el fondo urbano. Son pinturas muy, sí, muy urbanas, muy, Hmm. funcionan bien ahí en el fondo urbano ese. Sí, son muy hipnóticas también, con esas formas geométricas mezcladas con esas figuras más orgánicas. Bueno, ya digo, un lenguaje muy actual, Hmm. muy moderno, con referencias noventeras Hmm. evidentes. Esto es del Príncipe Eh, de Bel-Air, tío, el de claro, Fresco. claro, claro. Hmm. Nada, muy bien. O sea, en general, lo que es la obra me parece que está bien. Sí, muy potente, ya digo, a nivel comercial la veo muy potente. O sea, porque toca referencias que tocan un poco la nostalgia, una pintura bien acabada. Mira, ahí tenemos. A ver, tengo que ir... Hostia, tengo que ir con cuidado con los derechos, tío, con el tema música. Mm, Ah, Esto, hay cosas que me recuerdan un poco a Original. No sé si lo conoces. no. Pues... Bueno, tiene alguna pieza así que me conecta un poco. A mí me recuerda a bastantes artistas de corte así urbano, actual, a Ya. bastantes, de hecho. Ujú. Bueno, tío, no sé. Este vídeo así... Está bien, está bien. Ah, Puntax. Bueno, ya digo, sí, o sea, una obra muy. Sí. uf, esto último, tío. Esto último. Reconozco que me está dando un poco de... ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo, Ray? No, no sé, tío. ¿Estás a lo que estamos o estás a No, otra pero, batalla? no, pero como que o sea, no es vergüenza ajena, tío, pero es como... ¿Sabes este rollo así tan postureo con el antifaz? Con el tal, con el... rollo tan galáctico, con los cuatro cuadros para arriba, para abajo, delante... Hostia, no sé, tío. Bueno, oye, cada uno intenta No, vender su sí, sí, obra como sí. puede, ¿sabes? Ya, pero, Tampoco. hostia, tío, No sé, tío. Esto yo... Bueno, en fin. Guay, ¿no? Puntax, ahí haciendo un poco de marca y tal. No, guay, guay. Bueno, por lo menos, yo lo que valoraría, aparte de la obra, es que por lo menos es una artista Se ha visto que en se los vídeos del esmera. Nahuel. Se ha ¿El visto en qué? los vídeos del Nahuel. Se ha visto Bueno, que se el vídeo esmera del un poco. Nahuel respecto al tema del marketing, potenciar la imagen de marca, aparecer tú al lado de los cuadros, ¿sabes? Mira, o sea, potenciando la imagen de marca, el nombre, tal, ella al lado de los cuadros, con su pedazo de vídeo y tal. O sea, encajaría bastante bien con lo que más o menos entendí yo que comentaba Bueno, Nahuel. entonces podemos pensar que Castro no se compraría un cuadro de este artista, ¿no? ¿Me estás diciendo? De esta artista, pues... No lo Si es sé. seguidora, si es seguidora de Nahuel, creo que no. Bueno, a ver, Bueno, yo qué sé. yo creo que Creo que al sí. final hay que coger todo con un cierto equilibrio. Es decir, había cosas a lo mejor se podían aprovechar de lo que decía Nahuel. ¿Por qué no? Mm. Es cierto que tal vez el enfoque que daba Nahuel no era, creo yo, en mi opinión, el de alguien que viva realmente el arte. Y claro, Me no, dice, pero mira, Pedro Soft dice, ya, ya, dice, Pedro Soft dice, vergüenza ajena, dice el artista que sale con pollas en la cabeza. ahí te ha dado, ¿eh? Me acaba de pegar un collejón, Ahí te ha dado un Pedro Soft ha hecho collejonazo, tío. así, ¡pasca! Y ha dicho, toma. No, no, que sí, que todo bien, que yo no tenía nada, simplemente es como que no sé, he Bueno, visto esa oye, imagen y no sé, se me ha hecho un poco como. Me he notado como un calor aquí, de verdad, ¿eh? Pero, o sea, no era algo que yo diga, lo voy a forzar, es que he notado como calor. ¿Sabes? Aquello de ponerme en el lugar y decir, hostia, uf. Y pero yo tengo muchas veces cosas de estas, por eso claro, y eso no va puedo mucho hablar. eso va muy acorde a veces con el tipo de obra. Es decir, con un tipo de obra como esta, a lo mejor sí pega más este rollito, como más. Sí, Ya, imagínate un pintor de paisajes haciendo eso, con una marina ahí en la playa, así tal. con la chamarra No, rockera, así como claro, es rollo como que heavy. no. Pero hay obra que a lo mejor te pide un poquito más Ya, show a veces, ya, ya, ¿no? ya, ya, Tu ya. obra, por ejemplo, sí que lo pide un poquillo más también.
Yo, Mi por obra, ejemplo, que soy sí, dibujante, tú con mi obra me imaginas más, ¿no? Ahí como... bueno, tú haces performance, entonces a lo Sí, mejor tiene esa parte de show que también lo requiere, ¿no? ya, ya, Pero a no. veces depende del tipo de obra, depende del momento del artista, yo qué sé, Sí, hay también muchos factores. han cambiado mucho los tiempos también en ese sentido, creo. Ya, es eso también. Pero vamos, que está muy bien. Las piezas que hemos visto están geniales Mm, y ese muy artista correctas, sí. está todo bien. O sea, que no se enfade Puntax, porque desde aquí un saludo. Y está muy bien. Toda su cuenta de Instagram, la verdad que en general está muy bien. Muy Venga, cuidaditas, sí. vamos a ver aquí a Evita Inart. Supongo que es aquí. Vale, ¿esto es super chat o es...? Sí, es un Vamos, super chat. A ver, vale. espera, déjame un momento. Bueno, aquí, ¿qué Un hacemos? segundo, que me... ¿Elegimos o aboleo una obra? A ver, un ¿Qué momentito que dice? me asegure de que la dirección es la correcta. Evita Inart. Sí, creo que sí, que lo he hecho bien. Vale. ¿Y nos sugiere alguna obra en particular o la que queramos? Creo que no dice nada. Simplemente dice que le revisemos su Instagram. Vale. Vale, aquí veo que hay un poco de todo y hay diferentes técnicas, ¿eh? Hostia, qué bueno esto, tío. Bueno, ya los últimos superchats. Si alguien más quiere hacer algún superchat, ya estamos en la recta final. Y si no habrá más, pues igual ya podemos acabar aquí. Sí, porque no sé cuánto llevamos ya. Sí, llevamos casi hora y media, 2 horas, no sé. Ahora lo miro. Vale. Anestesióloga y artista. Hostia, Ah, mira, qué curioso. es anestesióloga. Mm. Sí, de hecho se retrata ahí con el traje y todo. Qué bueno, muy bien. Pues felicidades, Evita, por esta nota en las noticias. Vale, pues no sé, tiene piezas que están muy bien. Mira, esto me gusta porque hay un poco de todo. Esa, por ejemplo, que resume un poco, parece su obra. Qué Sí, suerte, además, vamos a tener hacer, por esa. ejemplo, de esta, que resume varias de las piezas. Vale, venga, vamos a analizar esta. Me imagino que esta es ella. Sí, Supongo, claro. ¿no? Sí. Am, Me lanzo un poco. Lo que más vale, más destaco en los la ojos. obra de este artista Mm. es la vida. O sea, no sé si tendrá relación con su otro trabajo. Claro, cuando trabajas en un hospital. Anestesiar a la gente y dar Claro, vida. cuando trabajas, no sé si trabaja en un hospital y ha visto cosas, en fin, que cuando trabajas en un hospital, pues tu relación con la muerte es distinta, ¿no? Ya. Pero veo aquí como mucha vida, ¿no? Esos ojos grandes, brillantes, esas flores que florecen, esas mariposas volando. No sé si es como su manera de sacarse todas esas historias que tendrá de su otro trabajo y aquí hacer una especie de celebración más de la vida, ¿no? Pienso yo. Incluso tiene algo espiritual también, creo, su obra. Mm, Como que se eleva, ¿no? Mira cómo miran todas al cielo, ¿verdad? ujú. Sí, bueno, esta no. Esta me mira a mí. O sea, te mira a ti. O sea, te Mm. mira al espectador a los ojos. Sí, hay una que hay Esta es que... como Sí, que sí. te mira, ¿no? Pero sí, hay muchas que están mirando hacia arriba. A ver. Bueno, a mí, o sea, el tema de lo que dices de la vida, estoy de acuerdo con ello. O sea, realmente respira mucha vida. Mm, Todas las piezas. Lo que más me llama la atención son los ojos. Es lo primero que, ¿no? sí, sí. Como ese pedazo de faros que te están ahí mirando. Em, Es curioso. Alguna vez he oído lo de que los artistas estamos continuamente retratándonos a nosotros y que al final todo cuanto hacemos no deja de ser como un autorretrato, a veces más directo, otras más encubierto. No sé la gente que nos está viendo si estará de acuerdo con esa tesis, si opináis que sí o que no. Pero yo aquí sí que veo como cierta conexión, ¿sabes? Entre el retrato de ella, me parece muy acertado que haya puesto este retrato con sus piezas, porque sí que veo la conexión. ¿Sabes? La sonrisa, la mirada, esos ojos que tiene así también muy bonitos, muy grandes, ¿no? Como una mirada muy, muy brillante, como muy limpia. Y luego fíjate también en el hecho también de que detrás de ella, casualmente tiene aquí esta pieza que me conecta mucho con estas piezas también, ¿no? Con esta especie de casi mandalas, podríamos decir, ¿no? Mm. O sea que sí, o sea, es un tipo de obra que le veo muy conectado con ella, como muy, muy personal.
¿Sabes? Como si fueran diferentes yoes, diferentes partes de ella también. Sí. Mm, bien, o sea, me gusta. O sea, a mí en general todo lo que es así, retratos, caras y tal, siempre me llama la atención. Sí, lo bueno es que se lo lleva un poco más allá que un simple retrato. O sea, no es solo una cara, Mm, sino que además hay una simbología también ahí detrás, ¿no? Cómo juega sí. con esos elementos en el pelo y en, o sea, hay un poquito de vuelta ahí de tuerca, ¿no? Un poquito. Mm, O sea, no es simplemente una cara, sino que busca un poquito, ya digo, que debe tener bastante significado, creo yo, con la vida. Es lo primero que me ha venido así, mm. Sí, 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 sí. Pero fíjate como al final con todos cierto acabamos. renacer, con cierto, con florecer, renacer. Yo Mm, lo que te iba a decir es cómo al final, cuando las personas crean, mm. transpiran ellos, o sea, transpiran su esencia, lo que les gusta, lo que les motiva, lo que les llama. Por ejemplo, fíjate, ¿no? Seguramente ella tiene una gran pasión por las flores y cómo de alguna manera este tipo de elementos se acaban reflejando en sus obras también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cómo al final también acaban apareciendo, fíjate, las flores que hemos visto antes y cómo al final también en sus obras están integradas, ¿no? Hmm. Pues nada, muy bien. Tiene buenas piezas por aquí. Mira, esta. Bastante producción, sí, sí. Bastante Sí. producción. Hostia, pero este es como otro rollo, muy distinto, ¿eh? Hostia, esta me ha conectado mucho con la de Big Eyes. La de. ¿Sabes cuál digo? Sí, la pintora Hostia, aquella. ¿cómo se llama esta artista? No me acuerdo el nombre, tío. A ver si. Hostia, no me acuerdo ahora. Ah, ¿Cómo se llamaba la artista? Margaret Kinney. Mm. Puede que sea una influencia, de ella, Bueno, es que claro, al final todos tenemos influencias, ¿no? De un montón de artistas. claro. Sí, este tipo de piezas. Mm. Ah, sí, como. Mira, esta sí que me ha conectado más. Pero luego las otras como que ya tiene otro rollo. Pero esta sí es más, como, más en la línea, ¿no? De Big Eyes. Pero en cambio es como si hubiera partido de aquí y sin embargo como que las piezas han ido tomando otro rumbo también. Y como ha ido explorando también diferentes perspectivas, sentimientos también. Está bien. Es cierto. Hostia, lo del tercer ojo también, mira qué curioso esto. Esto me llama mucho la atención siempre por los cuadros que hacía mi madre, tío, de extraterrestres. Que siempre los hacía con el tercer ojo. Y es como una imagen que la tengo súper grabada ahí, tío. Hostia, sí, mira, mira. Qué curioso cómo cambia también, ¿no? De los dibujos a lo que luego pinta. ¿Te has fijado? Sí, sí, poquito a Mira, poco. pero fíjate la nariz, la forma del labio. Y luego cuando lo pasa a cuadro es como tiene otra energía. Sí, otros tratamientos, sí. A veces Mm, la propia pintura, bueno, te permite a lo mejor a veces menos precisión. Entonces, mm, si marcas demasiado la línea con la pintura, no funciona igual de bien que en lápiz o en los ya, bocetos, en fin. pues sí. A veces los bocetos simplemente son para estructurar un poquito dónde van a ir los volúmenes. Mm, Pues luego en la pintura no hace falta marcar todas esas líneas, evidentemente. ya. Pues son las 10. Hemos empezado a Jo, las 8, llevamos 2 horas. Nada, gracias a todas las personas que estáis ahí. Hay mucha gente que les gustaría que analizáramos cuentas de Instagram, pero es que no, o sea, es que nos tiraríamos aquí hasta la una. otro día, otro día. Analizando cuentas, pero gracias a todas las personas que estáis ahí en el chat. Muchas gracias especialmente a todas las personas que habéis hecho super chats, que eso también ayuda a tirar con el canal para adelante. Y voy a mirar a ver si puedo hablar con Santiago Sierra, tío, y poder organizar esto. Estaría muy bien, ¿sabes? Hablar con personas que pudieran dar. ¿Convencerás a Castro para que haga un analizando Instagrams? No sé si a él le Sería apetecería hacer genial, algo ¿eh? así. Se lo puedo comentar, si Sería le genial. apetece, igual, mira, el día de la maratón, igual dice, va, pues venga, va, un rato y me uno y podríamos hacerlo, eso, igual, un momentito. Y ve, pues podría ser, a mí me encantaría, ¿eh? A mí es que, mira, me da igual lo que haga, en qué contexto, si es analizando cuentas de Instagram, si es Ya, hablando de...
Es que es un placer tan grande escucharle siempre Sí, que, la ¿qué verdad más que da? sí. De lo que La verdad que sea, sí. pero sácalo, donde sea, Escúpelo. haciendo lo que No sea. te, no te- no te lo guardes. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, por estar apoyando el canal. Y... ¿qué más? Pues nada, eso. Si os queréis unir al canal, debajo de la pantalla donde estáis viendo este vídeo, veréis que pone unirte. Y ahí tienes la opción de poder unirte. Y bueno, tienes algunas contraprestaciones a cambio de hacer un pequeño donativo que es nada, 1 € y pico, 1,99 € o ya más, depende de lo que quieras, cada mes. Y bueno, si alguna vez te cansas, pues lo dejas de hacer y ya está. Y atentos a la maratón, porque iremos a, Atentos a la maratón, ir preparando ya comida, ir preparando mantita, ir lo preparando todo anunciaremos con para... tiempo, ¿verdad? Lo anunciaremos con Bueno, tiempo no, ya está y anunciado. O sea, el sábado a las 3 de la tarde sí, pero que empieza. iremos lanzando un poquito, pues Ah, eso, bueno, sí. stories y tal, para ir un poco adelantando contenidos. A lo mejor podríamos Eso hacer es. también, Y, adelantando contenidos. y si queréis estar al corriente de todo lo que va a pasar y todo lo que va pasando, por un lado, suscribiros al canal y darle la campana para que os avise YouTube. Y por otro lado, estar muy pendiente de mis stories de Instagram. Eso También es. os recomiendo que veáis el Instagram de Mark Jules, que es tal cual, Mark Jules. ¿Vale? Podéis ir ahí y veréis ahí todo lo que él va haciendo, sus dibujos, etcétera. Y En la eso ya lo descripción. dijimos en la sección de dibujantes peculiares. Ya comentamos que si queréis mandarme a mi cuenta de Instagram en un mensaje dibujantes peculiares que conozcáis o lo que sea, yo todo eso lo voy guardando. Pero bueno, eso para la cuenta de... Y también importante para el maratón, lo que ha comentado Rayitos de si conseguimos o sea, que conseguimos reunir el dinero suficiente para hacer un libro mejor, todo eso en Superchat, pero si ya nos flipamos y hacemos ya aquí recaudamos dinero de la hostia ya a un nivel, vamos a construir una abadía Para Fray Rayitos. franciscanos para que esté Rayitos ahí con su hábito y nosotros también y haremos ahí misas, Vale, mira. Si este duchas vídeo. frías también. Atención, si este vídeo tiene más de 250 likes, me comprometo a aparecer el día de la maratón vestido de monje franciscano. Ostras, chavales, Si tiene más de 250 likes, aparezco de monje franciscano. darle like y que aparezca Castro como el inquisidor, como en la película del Nombre de la Rosa. Exacto. Y nos montamos aquí una temática de la maratón que sea como la abadía del arte contemporáneo. Y bueno, de repente, Para aquellas personas que estéis pensando de qué narices están hablando, por qué quiere ponerse de franciscano, mirar el último vídeo en el que estaba hablando con Fernando Castro y entenderéis de qué va todo el tema. Bueno, va.